Sí, la vida es cara o cruz. Te escabulles o plantas cara, apilas o abrazas, llenas o reemplazas, te pliegas o te hartas, es fácil o se atraganta, fluye o se congela. La vida, o pides cruz y pierdes la cara, o te vas de tu isla y te vuelves un as. Sanas al otro o lo hostigas, te callas o le apuntalas, porque tú es, mata cuando no sabes quién eres, y naces tú cuando limpias lo que no eres tú. A todos nosotros, o casi a todos, nos obsesiona esta pregunta: ¿por qué? Y al instante quedamos atrapados en la trampa de nuestras respuestas, es decir, de nuestras imaginaciones tomadas por verdades, de nuestras invenciones convertidas en certezas, sí, de las pantallas que ponemos y disimulan la realidad. Ya sea uno detective, sacerdote, psicoanalista, juez o padre, todo el mundo encamina su búsqueda hacia más arriba de aquello que se muestra. ¿Por qué tal enfermedad, tal comportamiento, tal reacción química? Las disputas, las guerras y las divergencias dan testimonio de la imposibilidad de ver lo que es y de la obligación de interpretar de manera automática, rígida. ¿En qué tema está de acuerdo todo el mundo? Dios, la razón de ser de las enfermedades, los tratamientos, los extraterrestres, la educación, la política. ¿Cómo cocinar los arenques y cultivar las patatas? En ninguno. Ninguna de todas esas cosas genera unanimidad. En un barco vemos los remos, las velas. Podemos ver quién rema y qué superficie tienen las velas. Pero el barco va donde quiere porque no vemos el timón, el inconsciente, que es muy pequeño y no obstante es él quien decide la dirección, quien decide para qué trabajan los remos y las velas. ¿Por qué? Frente al mundo, frente a los problemas con los que nos vamos tropezando, todos ponemos en marcha lo que Freud llamaba mecanismos de defensa, lo que los terapeutas cognitivistas llaman esquemas, o también guiones de vida, o lo que también podríamos llamar una estructura de supervivencia. Veamos diferentes mecanismos de defensas. 1. Me agreden, borro. La persona que borra está estructurada sobre un exceso. La han agredido, puede que la hayan violado, le hayan gritado, le hayan dado palizas. Esta persona está estructurada sobre lo demasiado negativo, sobre un sufrimiento máximo. Así pues, su estrategia, su solución para sobrevivir cuando hay un problema es pasar la goma, quitar, borrar. Porque cuando hay algo, la situación es peligrosa o desagradable y se siente mal. Para estar bien necesita retirarse. Esa persona borra. 2. Me abandonan, lleno. Esta persona está centrada sobre una carencia, un vacío, una separación, una pérdida. Está estructurada sobre una carencia de cosas positivas. No oí la voz de mamá, ni me acariciaron, mi papá no me miró. Cuando hay un estrés, un problema, la persona estructurada sobre una carencia no pasará la goma, no retirará las cosas, dado que ya está en estado de carencia, y cuando carece sufre. Su solución es llenar, fabricar, crear, añadir.
Este es el tintero. Creamos empresas, hacemos colecciones de compañeros, de objetos, o hablamos mucho. Llenar, llenar, llenar. 3. Ejemplos. En el plano espiritual, ¿tengo carencia o exceso? Si he nacido en una familia archibudista, archicatólica, archiprotestante, etc., y me obligan constantemente a asistir a ceremonias de culto, a hacer esto, a practicar aquello, etc., eso me agrede, es demasiado. Y así, por reacción, Dios no existe. Paso la goma porque me han atiborrado. En el interior ya no quedará nada porque en el exterior ha habido exceso. Suprimimos en el presente la demasía del pasado. Si por el contrario en el exterior no hay cultura, no hay espiritualidad, estaré instalado en un vacío, habrá una carencia de sentido, y me apuntaré a todos los cursos, a todas las peregrinaciones, a todas las sesiones. Me leeré todos los libros que pueda. Si no ha habido contacto físico, me hincharé como un globo, engordaré. Busco desesperadamente el contacto. Imaginemos una pareja. El marido ha sufrido violencia física, una presencia demasiado grande de su padre y de su madre, por ejemplo. En caso de estrés, necesita borrarse, pasarse la goma por encima. Será delgado, bajito, tímido o hablará poco. Muchas veces está ausente. En cuanto hay un problema, se esfuma. Si hay un incendio a la izquierda, él solo verá ese árbol tan bonito que está a la derecha. Es el reino de la negación, de la huida, de la ceguera. No hay problema, todo va bien. Ese hombre puede casarse con una mujer a la que abandonaron sus padres, su familia. Es un poco gorda, habla mucho, es exuberante y desarrolla muchas actividades. Delante del mismo incendio, esta mujer se dice que podría haber otro más y que habrían podido no venir los bomberos y que su casa no se ha prendido, pero podría haberse prendido perfectamente. Es decir, inventa, ve lo que no es. Una ilustración de esto son los dibujos de Dubout, un conocido humorista francés, que representa a mujeres muy voluminosas con maridos canijos. Esto puede ilustrar la metáfora de muchas parejas. Una paciente anuncia su próximo matrimonio dentro de 15 días. Lleva 10 años viviendo con un hombre, pero ante la idea de casarse está convencida de que ya no va a ser lo mismo, de que él la va a engañar, de que se va a cansar, de que va a mirar más a las demás mujeres, etc. Esta mujer crea, alucina, sobreañade. Al ver que llena, inventa, alucina, deducimos que está estructurada sobre una carencia, un vacío o una separación. Y se le pregunta, ¿cuál es el duelo que no has hecho? ¿Cuál es la separación no realizada, no resuelta? Pero eso no tiene nada que ver con lo que me está diciendo, dice la mujer. Pero después se da cuenta que no logró hacer el duelo de su abuelo, que nunca logró eliminar esa emoción, ni cambiar el sentido de esa experiencia. Tras lo cual se le pregunta, ¿y ahora qué tal lo de tu boda? Está bien, no hay problema, estoy contenta. ¿Y tu marido te va a engañar? No, no tiene por qué engañarme. En cierto modo, eso ya para ella no era posible. Sin embargo, en ningún momento hablamos de ese problema. Lo que había que hacer era encontrar el origen de su emoción a partir de la estructura de su experiencia y no a partir del contenido de la historia. 4. Los que llenan, los que añaden, los tinteros. Estos son personas que inventan, que alucinan, que añaden, y siempre están en referencia con la falta de algo. Hablan mucho. En su lenguaje muestran referencia constante a aquello que no es. Ven la botella medio vacía.
5. Los que borran, las gomas. Los que borran siempre sienten que hay un peligro, hay un exceso de algo. Están instalados en la negación, la amnesia, el despiste, hablan poco, observan. 6. Una realidad con varios niveles. Dicho esto, vivimos la realidad en varios niveles: físico, emocional, sexual, intelectual, cultural, espiritual. Podemos, por ejemplo, tener un padre violento y de resultas borrarnos físicamente. Cuanto más ausentes estemos físicamente, más posibilidades tendremos de sobrevivir. Pero en otro ámbito, por ejemplo, intelectual o cultural, quizá lo que predomine sea la carencia. En ese ámbito crearemos, inventaremos, tendremos curiosidad, leeremos, haremos cursos, viajaremos. Tenemos necesidad de rellenar. 7. La terapia. Si deseas cambiar tu actitud y la terapia serán totalmente diferentes, con vistas a optimizar la curación. Si eres goma o tintero. Porque, como ya habrás comprendido, lo que hay que hacer es tratar la causa oculta del problema, la estructura, no quedarse en el contenido, en la historia. 2 necesidades de base: tomar y rechazar. El principio es muy simple. Para todo aquello que está vivo, únicamente importan 2 cosas. 1. Tomar lo positivo o evaluado como tal. 2. Alejarse de lo negativo o evaluado como tal. Y esto en todos nuestros planos de realidad. Veamos unos ejemplos. Mis pulmones quieren que les llegue aire, oxígeno, la vida, y rechazar el dióxido de carbono. Mi nariz quiere protegerse de la hediondez. Mi estómago quiere alimento y rechazar lo podrido, lo tóxico. Mis oídos quieren que les lleguen cumplidos y no oír insultos. En realidad, en todo momento, la cuestión que se nos plantea a cada uno de nosotros y a cada una de las especies, y esto en todos los planos de la realidad, es: ¿por qué? ¿Más o menos? X, ¿es una presa o un depredador? Veo un fruto y me pregunto, ¿es alimento o veneno? Veo un rostro y me pregunto, ¿es benevolente o peligroso? Escucho una música, me hablan de un proyecto, llega un olor y me pregunto, ¿esto me es agradable o no? Nuestra respuesta está condicionada por diferentes elementos que lo que a uno le divierte a otro le aburre, lo que a uno le da vida a otro lo mata. En resumen, me paso la vida haciendo lo siguiente: almacenar y buscar lo positivo o sentido como tal, rechazar y alejarme de lo negativo o sentido como tal. Nuestra vida, ese movimiento permanente, es una alternancia de la búsqueda de lo positivo, el alejamiento de lo negativo y la reevaluación permanente del objeto, de X. Recapitulemos. Todo aquello que está vivo, tú, yo, en cada segundo, en cada encuentro, ante cada estímulo, evalúa lo que percibe. Si es positivo, lo busca. Si es negativo, se aleja de ello. Por consiguiente, no existen más que 2 conflictos. No puedo atrapar o conservar lo positivo. Aquello que es evaluado como positivo me es inaccesible, me veo privado de ello de tal manera, real o imaginaria, y entonces se produce el biochoc. Me siento solo, separado, abandonado, incomprendido. Se me impone aquello que es evaluado como negativo. No puedo protegerme de ello ni eliminarlo de manera real o imaginaria, y se produce el biochoc. Me siento agredido, mancillado, sucio, violado, invadido.
Los tres medios de comunicación del cuerpo son sensación, emoción y enfermedad. 1. Estar vivo es tener necesidades biológicas y es asumir el riesgo de la insatisfacción simplemente porque el mundo es inestable. Porque mantenerse vivo es a cada instante satisfacer nuestras necesidades biológicas. 2. Mis necesidades son fijas: respirar, comer, beber, reproducirme, tener calor, estar en lugar seguro, tener relaciones, tener un territorio, delimitarlo, y el mundo exterior cambia sin cesar. Hace frío, hace calor, no tengo para comer, no tengo para beber. Y eso por no hablar de la moral, de la ley o de la censura, que me prohíben satisfacer mis necesidades biológicas o que me obligan, que me imponen aquello que no es natural para mí, como comer a horas fijas u orinar cuando está permitido. 3. Ocurre lo imprevisto, provocando la imposibilidad de satisfacer la necesidad que tengo en este preciso instante. ¿Qué puedo hacer? Nada. En ese momento se produce el biochoc. 4. Con ello aflora inmediatamente una sensación: hambre, sed, temblor, escalofríos, nudo en el estómago, calor, tensión. La sensación es un lenguaje de uno consigo mismo, el primero. Es mi cuerpo el que me habla secretamente. Nadie lo sabe, pero tengo hambre, siento dolor, tengo una tensión en el vientre. El objetivo de esto es que yo me escuche a mí mismo, que entienda y satisfaga lo que me pide mi cuerpo: agua, relaciones, seguridad. Pero no puedo, o no me entero, de hecho no escucho a mi cuerpo, no hago nada. Y mis células esperan, se impacientan, dan gritos, gesticulan, se quedan paradas con su sed, su hambre, con su necesidad de algo más, de algo positivo, o su necesidad de ser protegidas de lo negativo. 5. Entonces brota la emoción. Es un lenguaje entre el otro y yo. El bebé con su rostro, con su grito, le dice: mamá, tengo sueño, estoy mojado, estoy solo, necesito tu calor. Mamá ve su expresión más silenta o tensa y sabe lo que siente en su interior, lo que necesita. Responde a su necesidad y le da el pecho o le cambia exactamente lo que él quería. 6. Pero a veces mamá no está. El bebé tiene una sensación de frío en todo el cuerpo, siente soledad, no hay nada que hacer, no hay solución exterior. Queda entonces una solución interior, el tercer lenguaje, la enfermedad. Tu cuerpo es el interfaz que hay entre tú y el mundo exterior. Él es aquello que es capaz de cambiar en ti cuando tú te niegas a adaptarte. Hace frío y yo tengo necesidad de calor, así que mis músculos se ponen a temblar, y ello con el fin de desprender calor. Gracias a eso mi necesidad biológica quedará satisfecha, tengo calor. Necesito poner límites, pero el otro se los salta, me siento invadido. No puedo cambiar el exterior, así que cambio el interior. Produzco una cistitis, orino sin cesar, igual que el animal que marca su territorio. Necesito respeto, limpieza, pero me amargan la vida, me insultan, me hacen faenas. Tengo una bola en el vientre. Primer lenguaje, sensación. Siento que el otro me ensucia, me pudre. Segundo lenguaje, emoción. Tengo diarrea. Tercer lenguaje, enfermedad. Todo empezó con un biochoc. Este acontecimiento emocional, conflictual, interior y secreto, cambia de forma para ser transformado, aliviado. Se convierte en sueño, en lapsus, en enfermedad. Ciertamente todo empezó con un biochoc, pero ¿cuál es la definición de este? El biochoc es el encuentro fortuito de una necesidad interna con una realidad externa inadecuada. El biochoc o impacto biológico es una vivencia resentida por un grupo de células del cuerpo y del cerebro. La huella dejada por esa agresión, menos, o frustración, más, es a veces perceptible por la conciencia, y en ese caso se llama sensación. Mi conciencia biológica le expresa a mi conciencia psíquica su necesidad.
Esta energía puede intensificarse con el fin de que el otro la oiga, la satisfaga. Eso es la emoción, es decir, la impronta consciente de una función biológica no satisfecha que quiere comunicarse con el otro. Uno se siente irritado, estresado, contrariado. Eso se convierte en un exceso de malestar imposible de eliminar, de transformar. Y si hay imposibilidad de transformar esa energía interior, producida por el acontecimiento repentino, si ni siquiera existe el alivio de poder comunicarse, de sentirse oído, acompañado, comprendido, entonces ya están reunidos los criterios del biochoc. 1. Sin solución satisfactoria. 2. Vivido en aislamiento. 3. En un lugar determinado y a una hora concreta. 4. Imprevisto, sin experiencia previa de adaptación. 5. Subjetivamente dramático. Las células del órgano correspondiente estimulan en su interior el programa genético de adaptación a este imprevisto, es decir, la enfermedad. Ahí se instala el conflicto biológico. Durará hasta tanto no se haya encontrado una solución enteramente satisfactoria. Ni que decir tiene que cuando hablamos de biología, hablamos de reacción emocional y no intelectual. Como escribe el filósofo Pascal, hay dos maneras de pensar, una que va unida a la razón aritmética y la otra a la razón del corazón. Así, ciertos momentos de nuestra vida nos resultan difíciles, pero según parece, para que esa experiencia se viva y se sienta de manera biológica y provoque una enfermedad, tiene que incluir esos 5 criterios que podemos ver más en detalle. 1. Cuando se produce el biochoc, nos sentimos sin recursos, sin solución. Esto quiere decir, no dispongo de ninguna solución inmediata, no sé qué hacer. Por eso es un drama lo que nos ocurre. Esto puede ser debido, por ejemplo, a la prohibición, al superyo, a la inexperiencia o al miedo a causar dolor. Por consiguiente, hay un conflicto entre el exterior y el interior, es decir, entre la realidad y mis necesidades, mis anhelos, mis deseos. 2. El biochoc se vive en aislamiento. No puedo ni hablar de eso. No me atrevo a dar la lata a los demás con mis problemas. Eso no se hace. No encuentro las palabras. ¿Cómo decir? Hablo pero nadie me escucha. Me siento solo, muy solo, totalmente incomprendido. En cuanto me pongo a hablar de mis problemas me dicen, no te preocupes. El drama permanece en el interior mío y no hay expresión. Todo lo que no se expresa queda impreso en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestros comportamientos, en nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué hacer? Expresarlos, decirlos. Lo que tú no dices, lo dirá tu cuerpo. Todo lo que está fuera, ya no está dentro. Una desgracia compartida se reduce a la mitad. Sigue compartiéndole, desaparecerá. Toda felicidad compartida aumenta al doble, así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? El biochoc es un instante preciso en el tiempo y en el espacio. Cada uno de nosotros en todo momento ocupa 3 espacios de experiencia. 1. Lo que pienso. 2. Lo que siento. 3. Lo que hago. Lo que pienso son mis opiniones, mis conclusiones, mis deducciones, las creencias, los valores, mi análisis, mi comprensión de lo que me rodea. Lo que siento son mis sensaciones, mis emociones, mis sentires, mis resentires, lo que ocurre dentro de mí en mis tripas. Lo que hago son los actos concretos, la palabra, es el ámbito de mis músculos, de mi impacto sobre el mundo que me rodea, pero también de las enfermedades y de los síntomas. Por ejemplo, pensamientos. Pienso que si poseyera X, un coche, una casa, una familia, etc., sería muy feliz, sería más yo mismo. Creo que sin X el mundo ya no tiene sentido. 2.
Sensaciones, emociones. Tengo un nudo en la garganta. Me siento desesperado, desamparado, desnudo. 3. Actos. Me apunto a grupos de participación. Me paso la vida esperando que suene el teléfono. Me compro de manera compulsiva libros espirituales que nunca leeré. ¿Dónde está mi conciencia? No puedo hacer dos cosas a la vez. O pienso, o siento, o hago. Tengo que elegir. En otros términos, ¿dónde pongo la conciencia? Así, si no quiero sentir mis emociones, me vuelvo mental o hiperactivo. Si no quiero hacer cosas, por ejemplo, para no equivocarme, siento, soy soñador, soy depresivo, etc. O me vuelvo filósofo, transformo el mundo dentro de mi cabeza. Si no quiero pensar, me muevo constantemente, no paro, o me sumerjo en profundas emociones de éxtasis, de melancolía, o de cualquier otro resentido. Dime cómo eres, yo te diré de qué dudas, háblame de ti, yo te propondré aquello de lo que huyes. Es decir, y pensar todo lo que piensas, ¿te permite no sentir qué o no hacer qué? Y estar todo el día de acá para allá, ¿te permite evitar qué emoción o no pensar en quién o en qué? Y conmoverte, manifestar emociones, ¿te permite rechazar qué pensamiento e inhibir qué comportamiento? Por consiguiente, en el momento en el que sentimos, somos pasivos y estúpidos. Cuando actuamos, ya ni pensamos ni sentimos. Cuando pensamos, somos pasivos y sin emoción. Para manejar nuestra salud física, mental y emocional, podemos poner todo eso en movimiento, con el fin, sobre todo, de no quedarnos estancados en una polaridad. Se presenta un problema, un imprevisto, un biochoc. ¿Cómo analizo la situación? ¿Deseable? ¿Repulsiva? ¿Qué resentir tengo? ¿Separado? ¿Agredido? ¿Qué hacer? ¿Querer más? ¿Evitar? ¿Atacar? ¿Actúo? ¿Observo las consecuencias? ¿Reflexiono sobre la eficacia de mi acción? ¿Siento? ¿Actúo? Separado de. Cuando la cosa es positiva. El separado rellena para sobrevivir. La cosa, X, alimento, sexo, agua, alcohol, viaje, es positiva. Vivo como si estuviera separado de ella, la echo de menos, la busco con más o menos intensidad. Es decir, estoy enganchado. Adicción, automatismo, compulsión, búsqueda repetitiva, obsesión, obnubilación. He sido separado de para no sufrir más. Única solución, recuperar el contacto con. Para dar solución a su conflicto, para salir de su estrés. Aquel que está separado rellena, añade cosas en el plano correspondiente de realidad. Si fue privado de relaciones, buscará el contacto. Asociación, voluntariado, oficios de contacto. Si fue privado de afectividad, rellenará. Para colmar sus carencias, busca una relación fusional, colecciona cosas. En su cuerpo produce masa, en el síntoma añade pólipos, tumor. Ejemplo, carecí de alimentos así que ahora me paso el día comiendo o incluso almaceno en la nevera. En el conflicto de abandono esto producirá el sobrepeso. Acumulo, almaceno, pongo en el interior lo que me falta en el exterior. Esa es mi solución. El separado no adelgazará, porque para él el menos es estrés. Nadie me habla, así que creo sonido, ruido en el interior de mi cabeza, es decir, acúfenos. Ilustración. En el desierto el viajero sediento carece de agua. Alucina y ve agua, un espejismo. Eso es el tintero. Creo yo mismo aquello que me falta. En su comportamiento es hiperactivo, solo, desocupado, se siente mal. Muchas veces se queda atrapado en actos repetitivos. Ritualiza para evitar cualquier tiempo muerto. No para quieto, con el fin de no encontrarse realmente consigo mismo. Consecuencia. En un hiperactivo podemos buscar el duelo no hecho, la separación. Alguien separado con la sexualidad puede dar en ninfomanía, en coleccionar compañeros sexuales. Estoy separado de un contacto físico.
Puedo ser kinesioterapeuta o masajista. Quiero tocar. La cosa está en el exterior. La busco insistentemente, la deseo. Esa es mi búsqueda existencial. Quiero, alucino, invento. La cosa está en mí, por todos los medios procuro conservarla, mantenerla. Aferro, me gusta atesorar. Poseo, tengo más, acumulo. La cosa está en el exterior. Compro, colecciono, tengo adicciones, colecciones de, me gustan las multiplicaciones. La cosa está en mí, apilo, almaceno, añado, colmo. Esquema. Comportamientos adaptativos cuando X es positivo. El vacío igual menos, la cosa igual más. Nuestras tres esferas de experiencia en el modo tintero. Pensamientos, emociones y comportamientos de separado. Pensamientos, creencias. Sin el otro no soy nada, no existo. Si estoy separado, muero. Nadie me comprende, ni me entiende, ni me respeta. Emociones, vacío, solo, desnudo, abandonado. La persona estructurada sobre una carencia de lo positivo siente un vacío. Estoy instalado en la separación, epidermis, en la carencia, hígado, en la pérdida, ovarios, testículos, en la frustración, cuello del útero, en el abandono, sobrepeso. Comportamiento, relleno en mis comportamientos y en mi cuerpo, sobrepeso, hiperactividad. Cuando está construido sobre una carencia, el imaginario es activo, rellena, inventa. Aquel que está separado añade cosas, inventa, y esto puede llegar hasta la alucinación. Puede rellenar con aquello mismo que le ha aterrorizado. Cuanto más solo está, más rellena con cosas desagradables, y esto puede llegar hasta la paranoia. El separado actúa como tintero para resolver su conflicto. ¿Por qué la elección de esta palabra tintero? Porque con un tintero se pueden llenar páginas y páginas. Uno ocupa todo el sitio, llena, colma. Si la persona alucina, crea algo, fabrica algo allí donde no hay nada. El espejismo es, en efecto, una alucinación. Fabrico agua porque en este desierto estoy separado del agua. La persona actúa como tintero y añade, crea abundancias. Arrebatos delirantes, alucinaciones olfativas, auditivas, visuales. La culpa es de los demás. Así alucinan, inventan, crean allí donde no hay nada o hay muy poco. En conclusión, en cuanto vivimos una experiencia de separación de lo positivo, añadimos. Y cuando añadimos es que con anterioridad nos hemos visto privados de. Las etapas del duelo. En toda separación vivida con dolor, sea de quien sea, atravesamos etapas iniciáticas y necesarias para hacer el duelo, es decir, para sacar de ello una enseñanza para crecer. Si el grano no muere, no puede crecer la planta que da la vida. Así, para evolucionar y sanar tenemos que saber en qué etapa nos hemos quedado bloqueados, congelados, inmovilizados y abandonarla. A continuación del impacto de la pérdida de la separación se presentan 1. La negación. La negación es un borrado, el rechazo de la realidad. En esa etapa la persona no aborda el fondo del problema. Tiene una comprensión superficial del problema y de las soluciones de superficie. No es posible el no. Una persona afectada por el diagnóstico de una enfermedad grave muchas veces entra en negación. Cree que va a perder ciertas facultades o perder la vida, y tiene que empezar a hacer el duelo de lo que ella misma cree ser. Para muchos eso es insoportable, no se lo pueden ni plantear. Cuando ya no queda solución alguna, la última que queda es el olvido, la negación o el rechazo. Esta es la etapa en la que la separación se vive como una agresión. La persona está en estado de borrar. Para sobrevivir al sufrimiento, a veces la persona revive simbólicamente al difunto, con el fin de anular ese error, esa injusticia, esa ausencia, ese robo. Esto se convierte en su ídolo, lo imagina escondido
en una isla desierta. El regateo. 2. El regateo se produce para que disminuya el sufrimiento. Afecta sobre todo a los niños y a los adolescentes. Ojalá hubiera muerto yo en vez de él. Si sale de esta haré esto y lo otro. Puede ser un regateo con Dios, por ejemplo. 3.4. La tristeza, la ira. Estas dos etapas pueden presentarse en orden inverso. La ira y la violencia son una vivencia masculina. El hombre quiere imponer sus soluciones, es activo y quiere cambiar el exterior. Cuando un paciente presenta ataques explosivos de ira, podemos comprobar si no se habrá quedado bloqueado en un duelo sin hacer. La tristeza, el pesar y la depresión son una vivencia femenina. La persona se vuelve pasiva, puede quedarse voluntariamente al margen, espera que llegue la solución del exterior. 5. La incomprensión. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué él y no otros? Necesito entender y que la cosa tenga algún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? En esta etapa buscamos explicaciones, causas que nos permitan admitir esa desaparición. Si nos quedamos bloqueados en esta etapa, nos pasaremos toda la vida intentando entenderlo todo. Leeremos libros, haremos cursos, iremos a consultar con maestros, sin quedar nunca totalmente satisfechos. 6. La resignación. Es una forma de aceptación soportada, pasiva, que conserva un estrés interior. 7. La aceptación. La aceptación permite de manera natural perdonar y soltar. Al aceptar me convierto en sujeto y no ya en objeto. Ya no sufro yo las acciones, me convierto en actor. ¿Cómo? Dándome cuenta de que estoy completo, no me falta nada para ser yo. Aceptar el problema es una etapa ineludible, si no, es imposible evolucionar. Aceptar que ya nunca volverá a ser como antes, la irreversibilidad de la cosa. Hacer el duelo es aceptar y no olvidar. Es tener con el difunto, con la cosa ausente, una relación distinta. La ausencia de perdón, la no aceptación, mantienen un vínculo tóxico con la cosa. Me desprendo progresivamente de la carga emocional engendrada por esta desaparición. Acepto simplemente la ausencia, la desaparición, estoy dispuesto a crecer. Es la aceptación de lo real. Este es el sentido de la enfermedad, la utilidad de la enfermedad, la aceptación de lo real. Cada vez que entro en conflicto, es que estoy inadaptado a lo que está ocurriendo. Un bioshock en origen no es otra cosa que una información que rechazo. Rechazo adaptarme a lo real. Hace sol y no llevo sombrero, no estoy adaptado. Pillo una insolación, me duele la cabeza. La próxima vez cogeré el sombrero y me adaptaré a lo real. 8. La reconstrucción y después la nueva implicación. Esta es la etapa de las corticosuprarrenales, del buen camino que debemos tomar. Nos implicamos en otra cosa, otra relación, otra casa, otros objetivos. Por fin puedo estar en el presente y en lo real y empezar a implicarme en mi vida, en proyectos nuevos, y no seguir reparando permanentemente el pasado. Abandono mi papel, el de esta reparación. 9. La gratitud. Gracias. Ho'oponopono. Procedimiento terapéutico. Localice en qué etapa se ha quedado atascado. Etapa que impide acceder a la siguiente. Siempre que hay duelo, hay que tomar contacto con cada una de las etapas, tristeza, ira, etc. Aunque sea solo 5 minutos, con el fin de poder concluir el duelo, pasar a la etapa siguiente y así hasta la aceptación. La aceptación es indispensable para acceder a la nueva implicación. Agredido por, cuando la cosa es negativa. El agredido se borra para sobrevivir. La cosa X es negativa, la vivo como agresiva, me hiere, me golpea, la rechazo con más o menos fuerza. Soy fóbico. Forzado, fusilado, fustigado. Obligado, ofendido, asfixiado, oprimido, golpeado, zurrado, inmovilizado, encarcelado, abrazado, intimidado,
controlado, aporreado. X me agredió. Para no sufrir más, única solución, evitar cualquier contacto con X. Para resolver su conflicto, para salir de su estrés, el agredido se aleja de X, huye de X en el plano de realidad correspondiente. En las relaciones, evita el contacto con sus vecinos, su familia, sus compañeros, tiene un oficio y realiza actividades de solitario. En lo afectivo, el desierto. En su cuerpo, excava, hace úlceras, descalcificaciones, insuficiencias, está delgado. Ejemplo, no hace más que gritarme, me quedo sordo y así ya no oigo todas esas agresiones. En el plano intelectual, le imponen ideas, tiene que borrar las suyas. Tienes que creer, saber, pensar esto o aquello. A su inteligencia le pasan la goma. Un falso gurú les decía a sus discípulos, pensar es ya empezar a desobedecer. En el plano sexual, sensual, la persona se quedará frígida, impotente, sin líbido. A alguien a quien han tocado sin que lo deseara ya no le apetece el contacto. La cosa está en el exterior, me protejo de ella, me blindo, evito el contacto con la cosa, me escondo, desaparezco, me aíslo, me ausento, me retiro. La cosa está en mí, la elimino, la rechazo, me anestesio, experimento repulsión, me vuelvo fóbico, olvido, suprimo, borro para no sufrir, hago desaparecer la cosa, tengo diarreas, vómitos, estornudos y titis. Esquema comportamientos adaptativos cuando X es negativo. El vacío igual más la cosa igual menos. Nuestras tres esferas de experiencia en el modo goma. Pensamientos, emociones y comportamientos. 1. Pensamientos, creencias. En cuanto me expreso, se lía. Manifestar las propias emociones provoca problemas. Si hablo, se van a reír de mí. Lo que yo pienso no le interesa a nadie. El otro tiene que adivinar, porque es peligroso hablar y exponerse demasiado. Siendo neutro, flexible, transparente, todo el mundo me aceptará. Siendo víctimas, nos creemos verdugos. Igual, soy malo, me tengo que borrar. 2. Emociones, resentires. Me siento agredido por los demás. Tengo necesidad de seguridad. Me da miedo o vergüenza expresarme. Siento asco. 3. Comportamientos. En el conflicto de agresión se rechaza el contacto porque hay peligro o incomodidad. Uno se esconde. La persona se pasa la goma por encima, no quiere dar pie o parecerse al agresor. Quiere borrarse, volverse transparente. Hay demasiada negatividad. Estructura del lenguaje de una persona que se borra. Las frases son cortas o con pocos detalles, pausas, carencias, puntos suspensivos. La persona utiliza el impersonal para hablar de sí misma. Comete omisiones, el otro tiene que adivinar sin que ella hable. Ejemplo, su madre la ha desheredado y su padre es violento, pero la señorita X pasa la goma. Ve a esas personas como positivas porque por detrás es a sí misma la que juzga como malvada. Uno pasa la goma porque lo más insoportable es mirarse a sí mismo. Tenemos miedo de nosotros, de conocernos y de descubrir nuestra sombra. Desarrollamos la amnesia, el rechazo, la ausencia. Uno se borra. Las 5 etapas del aplastamiento, como consecuencia de una agresión, pueden sucederse borrados cada vez más profundos. El biochoc genera varios bloqueos. 1. Cese en la expresión de las propias emociones. No tengo derecho a expresar lo que siento, si no, corro riesgo de agresión, de rechazo, de que ya no me quieran. Si digo lo que siento, me pongo en peligro. Por ejemplo, en mi familia no tengo derecho a estar triste. 2. Cese en los resentires. Ya no siento nada, y así no tengo que afrontar el riesgo de un desbordamiento emocional espontáneo.
cosa que provocaría rechazo, juicios. He dejado de expresar mis emociones, tras de lo cual ya ni siquiera sé lo que siento. He perdido el contacto con mis emociones. Es el vacío emocional, la anestesia emocional. Ya no estoy en contacto conmigo mismo, estoy vacío. 3. Cese en la expresión de una opinión. Paso la goma por mis pensamientos, por mis opiniones, que dan lugar a este resentir, para que ya no me agredan más, ya no sé lo que pienso o creo. Así no corro peligro. Mis opiniones diferentes de las del padre, del instructor o del dictador me pondrían en peligro. Me he expresado y me ha ido mal. Mediante la expresión de mis opiniones me he puesto en peligro frente a la autoridad. 4. Cese del riesgo de tener identidad propia. Aquel que soy puede tener ideas o emociones que desembocarán en una expresión que puede inducir a la violencia, de modo que para gozar de seguridad dejo de ser el que soy. Borro al ser que piensa, siente, se expresa. Ya no tomo posición, ya no expreso mis opiniones. 5. Disociación de uno mismo, reasociación con el otro. Cambio de identidad y adopto una identidad aceptable, compatible con el verdugo. Ya no existo, ya no tengo identidad, ya no soy yo. El niño ya no tiene necesidad de tener cerebro, tiene el cerebro del otro. Borrado total. Es el otro quien piensa dentro de mí, quien decide dentro de mí. Yo tengo la identidad del otro. Me convierto en nada, nadie, neutro, transparente, uno, sé. Me adapto a todo, presto servicio, interpreto un papel, adopto un personaje, una máscara. Al no existir ya como yo mismo, me coloco en estado de identificación con el otro, me convierto en el otro o en otro aceptable. Uno quiere complacer constantemente, le adivina el pensamiento al otro para conseguir que después le acepte. Me borro al máximo, hago de payaso de turno, hago favores para que me acepten. Así ya no hay problema, salvo que yo ya no existo. El hombre que se pasa la goma por encima ya no sabe quién es, no se expresa, no siente nada, lo ha borrado todo, repite, no sé, y dice a todo que sí. Ha borrado toda expresión, todo resentir, todo pensamiento. Para que no le agredan se ha asociado con los resentires y los pensamientos del otro. Uno se armoniza con el otro, se borra para sobrevivir. Me amoldo al verdugo o tengo sus mismos pensamientos, o adopto comportamientos aceptables para que se me acepte. Una persona borrada deja de vivir. Existe, es decir, que está en el exterior de sí misma. Sobrevive. Ejemplos. A un niño, hace muchos años lo agredió su padre y le preguntó: ¿y si tu padre estuviera aquí, dónde estaría respecto de ti? No sé. ¿Eso qué quiere decir? No puedo respirar, me ahogo, me siento agredido. Conflictos por identificación. Se encuentran en ambas estructuras, goma o tintero. Algunos de nosotros somos esponjas, hacemos nuestros los problemas de los demás, sufrimos en lugar de los demás e incluso podemos tener enfermedades en lugar de los demás. Así, podemos tener un síntoma sin por ello haber sufrido una experiencia personal traumatizante porque hemos vivido ese drama indirectamente. Por consiguiente, cuando se produce un trastorno o una enfermedad, no busques únicamente el origen en tu propia vida y vuelve a ti mismo para recuperar tu propia salud. Seguir siendo yo mismo en cualquier circunstancia y en todos mis papeles. He sabido que un buen actor, en el cine o en el teatro, no se identifica totalmente con su personaje, sino que se implica en él sin dejar de ser consciente de sí mismo. Así es como transmite de la manera más sensible toda la riqueza de su papel a los espectadores. Es así igualmente como puede adaptarse con facilidad y encarnar cualquier personaje, incluso adoptando sus costumbres y su caracterización física. En cuanto cae el telón, el actor abandona ese personaje y vuelve a ser él mismo. En la vida cotidiana encarnamos numerosos papeles: papel de hijo, de padre, de madre, de esposo, de profesional, de compañero, de amigo, de vecino, etc.
le damos a uno u otro de estos papeles un valor importante, lo cual permite que sea fácil identificarnos con ellos. Ya no nos escuchamos realmente, de tan atrapados como nos tiene nuestro personaje. Y un día tenemos el sentimiento de haber pasado de largo por otros aspectos de nuestra vida y nos preguntamos, ¿quién soy yo en realidad? Nuestra identidad profunda puede perderse en los diferentes papeles que hemos elegido interpretar en nuestra vida. Y nuestra conciencia, en el momento de nuestro nacimiento, se encontraba en el exterior y mediante la educación se interiorizó. Pero muchas veces, desgraciadamente, nuestra conciencia sigue en referencia externa, haciéndonos actuar en relación con lo que pensamos que va a complacer a los demás, en relación con lo que consideramos que está bien hacer según los valores ambientales, o en relación con actos vividos en el pasado y sus consecuencias. Varios resentires en varios niveles. Existen numerosos ámbitos de experiencias, como los ámbitos físico, emocional, sexual, intelectual, cultural y espiritual. Es esencial comprender que podemos ser a la vez goma y tintero. Ejemplo de la comida, con alternancias de anorexia y de bulimia, y esto en un mismo ámbito, digestivo en este caso. Me obligan a comer carne y me privan de chocolate, por consiguiente en el plano digestivo sufro agresión y separación. Podemos ser tintero en un ámbito y goma en el otro. Por ejemplo, mi padre me agrede y estoy separado de mi madre, que me abandona. Desde entonces tengo miedo de los hombres y busco a las mujeres. Por estas dos razones, tenemos síntomas contrarios más y menos y comportamientos que recuperamos en el cuestionario siguiente. Conocerse mejor. Conocerse mejor para hacerse consciente y aprender a amarse. Hacerse consciente para poder cambiar y saber amarse. Cambiar para ser uno mismo y amarse. Ser uno mismo para servir a algo más grande que uno y sentirse amado. Servir y aprender a amar a todo aquello que no es uno. Podemos ser gomas en un ámbito y tinteros en otro. No hablar en grupo, goma, y comer en exceso, tintero, porque estamos estructurados sobre experiencias distintas. A mí me agredió un grupo, se reían de mí cuando hablaba, así que ya no hablo más en grupo. Y me vi privado de alimentos durante la guerra o mi madre me daba poco de comer, nunca estaba en casa, etc., de modo que como en exceso. Así nuestros comportamientos, nuestras enfermedades, nos hablan de la experiencia madre que está oculta. Hablo sin cesar. La pregunta pasa a ser, ¿a quién? ¿Quién no me ha escuchado nunca? ¿Quién me ha impedido hablar? Estoy siempre viajando. ¿Quién me ha impedido moverme? Estoy sordo. ¿Quién me ha insultado? ¿Qué sonido insoportable he oído? Soy frígida, impotente. ¿Cuándo me fue impuesta la sexualidad? Estamos siempre hablando de nuestros aprendizajes instalados en nuestro inconsciente con ocasión de experiencias repetitivas o de traumatismos. Creemos que actuamos cuando en realidad lo que hacemos es reaccionar. Creemos estar creando cuando lo que hacemos es repetir. Así que este ejercicio te va a permitir conocerte de una manera nueva y hacer deducciones, hipótesis que leerás después de haber respondido. Mi modo de reacción. Frente a la injusticia, prefiero no decir nada o alzo la voz. En mis diversiones favorezco las actividades de grupo o las actividades solitarias. Para reencontrarme, ¿necesito estar solo o necesito relacionarme? Para dormir, ¿prefiero una lamparita o prefiero la oscuridad? Para resolver los problemas es mejor estar solo o estar entre la gente. En silencio, me hace pensar, me angustio. Para sentirme bien, ¿me gusta tener cada vez más sensaciones o menos sensaciones? Mi compañero, mi compañera, ¿se expresa con bastante profusión? ¿Es más bien discreto, discreta, callado, callada? Mi casa, ¿está llena de objetos de todas clases? ¿Es sencilla y austera? Soy un niño. Entra un ladrón, ¿grito o me escondo? Si estoy estresado, ¿engordo o adelgazo?
Rodea con un círculo las letras que corresponden a tu respuesta. Contabiliza cuántas hay de cada letra. A, B. A, tintero, estoy separado. B, goma, sufro agresión. Unas cuantas hipótesis. 1. Prefiero no decir nada. ¿Realmente es una elección? Esa es la pregunta importante. Goma. Quiero hablar fuerte, quiero que me oigan, pero ¿quién? Tintero. ¿Qué representa el grupo La Soledad? ¿Qué es lo más agradable? El grupo T, solitario G, depende de mis experiencias precoces. Muchas personas tienen dificultad para estar a la vez en contacto consigo mismas y con el mundo exterior. Es una cosa o la otra, por muy extraño que pueda parecer. Necesidad de estar solo, G, o sea, goma. En relación, T, tintero. La metáfora es la siguiente: aprender a estar en el umbral de la puerta con un pie en el interior de la casa y un pie en el exterior. Tengo dos oídos, uno para escucharme a mí mismo, izquierdo, y el otro para escuchar a los demás, derecho. El que haya una lamparita nocturna manifiesta una presencia y por otro lado así me pueden ver a mí. Así la relación es posible. ¿Esto es peligroso o da seguridad? Si me abandonaron o me separaron mientras dormía, por ejemplo, el ruido y la luz me dan seguridad. Si por el contrario me agredieron, la oscuridad me protege porque no se me ve. El ruido manifiesta una presencia, es decir, un peligro potencial. Y el silencio quiere decir que no hay nadie, de modo que estoy en un lugar seguro. Necesidad de una lamparita, tintero, oscuridad, goma. Necesito al otro para encontrar soluciones, entonces. ¿Estoy en contacto conmigo mismo o no? ¿Tengo confianza en mí o no? Necesidad del otro, tintero, solo, goma. ¿Con qué asocio el silencio? ¿Con qué experiencias? Silencio, me angustia, tintero. Me permite pensar, goma. Quiero más sensaciones porque carezco de ellas, me separaron de ellas. Tintero, me alejo de ellas porque sufrí agresión, goma. Como vamos a ver, las parejas suelen ser complementarias. Una goma se casa con un tintero. Así en sociedad uno puede callarse tranquilamente y dejar todo el sitio al otro que desborda de conversación sin rival. Tu pareja es charlatán, tintero. Quizás tú seas goma. Es discreto, entonces tú eres tintero. Si me siento separado de mis hijos o de mis nietos, lleno mi casa de fotos suyas, de recuerdos. Si tengo nostalgia de mi infancia, de mi adolescencia, los objetos del pasado llenan mi casa. Así, mirando al interior de una vivienda, se ve el interior de una persona. Si la casa está vacía, desnuda, sin objetos, es que no quiero que me agredan todos esos elementos que hablan de otra cosa. Es decir, del lugar del que proceden, quién me los regaló, a qué historia están ligados. Casa llena, tintero, vacía, goma. Cuando estoy en peligro grito para que el personal de auxilio sepa dónde estoy y pueda salvarme, porque me siento separado de la seguridad. O me callo, porque no pienso en el auxilio sino en el peligro, y no quiero que me encuentren. Grito, tintero, me escondo, goma. ¿Cuál es mi experiencia de base, mi estructura fundamental? Si es la agresión, cuando se presenta un estrés, sea el que sea, adelgazo, pierdo peso. Me hago desaparecer a mí mismo. Si es la separación, en presencia de un mismo estrés, relleno, gano peso. Ahora saca los totales y haz tus propias deducciones. Por supuesto, puedes continuar este ejercicio con otras preguntas. ¿Qué hemos aprendido? En cada instante vivimos una experiencia. En cada experiencia, nuestro cuerpo quiere satisfacer sus necesidades de recoger lo positivo, sus necesidades de evitar lo negativo. A veces hay inadecuación, biochoc. Uno se siente separado o uno se siente agredido. Y esto en cada uno de los planos de realidad, físico, sexual, emocional, etc. Nos adaptamos, rellenando, añadiendo, esto es el tintero, ahuecando, evitando, esto es la goma. La relación pareja, familia e hijo. Lo que da origen al conflicto siempre es una insatisfacción.
porque somos el conjunto de nuestras necesidades. Necesidad de tomar lo positivo, de almacenarlo, necesidad de eliminar lo negativo, de protegernos de ello, y naturalmente necesidad de discernir en cada plano de la realidad lo que es bueno o malo para nosotros. Por consiguiente, somos seres de relaciones con el mundo, relaciones agresoras, frustrantes, o relaciones tranquilizadoras de crecimiento. De modo que para vivir felices y gozar de buena salud, tenemos que cuidar nuestras relaciones. Así, cuidando las relaciones, podemos cuidar nuestro cuerpo de manera causal, directa. La buena relación, sana, equilibrada, respetuosa, es como un cara a cara de dos muelles, cada uno de los cuales ejerce una tensión tónica, uno contra otro. Y esto alternativamente, cuando uno se expresa, el otro escucha, recibe. Así el tono energético básico y satisfactorio es palabra, escucha, palabra. Cuando el otro habla, acepto escuchar sin ocultar, sin auscultar, sin proyectar, sin distorsionar o lo menos posible. Y cuando hablo yo, acepto ser oído, reconocido, descubierto, escuchado, auscultado, deformado, incomprendido, traicionado. Tengo un espacio personal, A, que debo conocer y luego saber hacer que se respete. El otro tiene un espacio personal, B, que debe conocer y luego hacer que se respete. A y B están en su territorio personal, que hay que proteger y conservar como sea. R es el espacio de intercambio, de compartir, de movilidad. Este espacio lo ocupan alternativamente A y B. Cuando A está activo, yang, masculino, emisor, en ese momento B recibe, acoge, es yin. Después la relación se invierte. Por ejemplo, el señor X le pregunta a su esposa si desea salir esa noche. Ella contesta que no, y después de haberse expresado sin reservas y de que el señor X la haya escuchado, le pregunta lo que desea él, porque se siente así en disposición de poder escucharle. Ambos quedan satisfechos porque han podido expresarse y satisfacer su curiosidad. Al igual que el ir y venir de la marea y la resaca entre playa y océano, arena amarilla, ola azul, vaivén entre la inmensamente playa y el infinitamente océano. Nada en ese espacio salvo las caricias cantarinas y perfumadas de yodo, para decirse y escucharse a través de las veladuras salinas y la madera de aluvión. Igual que la respiración libre de los amantes desnudos, descansados. Es el vaivén de sus caderas que se contonean al ritmo fecundo de sus ansias, de su placer, de su deseo, de sus delirios, de su delicia. Las relaciones tóxicas. Las hay de dos tipos. Las relaciones que desbordan sobre el otro. A rebasa los límites, B es invadido por A y se deja, no reacciona. Por ejemplo, el señor I le regala a su esposo un coche azul por su cumpleaños. A ella no le gusta, pero no se atreve a decir nada por no hacerle daño, y además lo hace por complacerme, cree. ¿Cómo reaccionar? ¿Callándose, aplanándose, pasándose la goma? ¿Dando alaridos, agrediendo? Ser cualquiera de esas dos cosas es darle cierto poder al otro. Conviene adoptar una posición asertiva, pero ¿de qué se trata? ¿Qué quiere decir esa palabra? Posición asertiva. Aprender a afirmarse uno sin huir ni agredir. La afirmación de uno mismo designa un comportamiento que le permite a una persona defender su punto de vista, sin ansiedad exagerada, sin agresividad y respetando el punto de vista del otro. Se trata de aprender a pedir, a rechazar, a expresar uno sus sentimientos, sus intenciones, manteniendo al mismo tiempo la relación con el otro. El comportamiento afirmado o asertividad se distingue así de los comportamientos pasivos, agresivos y manipuladores. Esta comunicación permite, de manera sencilla y eficaz, mejorar nuestros comportamientos y nuestras interacciones en términos de afirmación de uno mismo.
aprender a reconocer nuestros errores y a evitarlos es una etapa esencial para aprender a comunicarnos mejor y a desarrollar nuestras capacidades con el fin de afirmarnos. Las relaciones que colocan al sujeto en situación de doble coerción. No hay elección acertada. Si hago esto, seré desdichado, y si no lo hago, seré desdichado. Tengo hambre, pero solo hay carne podrida. Si no como, me muero. Si como, me muero. Ejemplo. Quiero a mi novia, pero es realmente insoportable y tóxica. Cuando estoy con ella, me entran ganas de salir corriendo, me come la vida, me manipula. Nunca le parece nada bien. Cuando la dejo me siento bien, durante medio día, después la echo de menos, me aburro. A un niño le pega y lo insulta a su padre y lo abandona a su madre, que se incorpora al trabajo y no le atiende. Por consiguiente, se siente al mismo tiempo separado y agredido. Posteriormente, en la relación con los adultos, ¿cuáles serán sus comportamientos? ¿Cómo podrá adaptarse? Necesito la relación, la busco, pero cuando la encuentro me entra miedo, así que me alejo e inmediatamente me siento solo. Esto se llama el síndrome del fuego de chimenea. Demasiado cerca me quemo, demasiado lejos tengo frío. Nunca tengo confort. Se me quema la cara y se me hiela la espalda. En terapia habrá que arreglar un problema después del otro. Por regla general, primero la goma, para que la persona acceda a sus emociones, y luego el tintero. Las relaciones de pareja. Unos cuantos ejemplos de parejas. Esposo, esposa, padre, hijo, patrón, obrero, elegido, elector, vecinos, paciente, terapeuta, vendedor, comprador, profesor, alumnos, formador, cursillista, escritor, lector. En una pareja muchas veces uno es goma y el otro un tintero. Cuando uno está inmerso en un exceso, se ausenta. El otro, en la carencia, no soportará esa ausencia, se sentirá solo y abandonado. Cuando uno está inmerso en un problema de carencia, añade algo, y el otro, inmerso en un problema de exceso, no soportará ese algo del otro. Por ejemplo, el señor y la señora X están enzarzados en conflicto. El señor está en actitud goma, la señora en tintero. La señora grita, gesticula, hace aspavientos y el señor se siente agredido. Por consiguiente se borra, se calla, se mete en su cueva, lo cual coloca a la señora tintero en su conflicto de separación. La falta de reacción de su marido le hace sentirse sola, incomprendida, con lo cual reacciona haciendo aún más ruido, lo cual provoca aún más resentires de agresión en su marido y por consiguiente éste se encierra más. Esto puede durar así muchísimo tiempo, hasta el divorcio, de hecho, a menos que el hombre se exprese, por poquito que sea. Eso le permitirá a su mujer tintero salir del estrés, o a menos que sea ella la que se calme, eso le permitirá a su marido sentirse menos agredido y empezar a expresarse. Así van nuestras relaciones de pareja, con esa mecánica invisible e inconsciente que nos manipula. Creemos que elegimos, pero ¿cuándo vamos a elegir creer que no elegimos nada, excepto creer? La transferencia. Y, sabiendo que muchas veces interpretamos un personaje de la esfera inconsciente del otro, un papel que nos atribuye él, entonces, ¿cuándo entablamos realmente una relación? Porque cuando dos personas se encuentran cada una con sus heridas, su historia, sus esperas. El inconsciente del otro nos utiliza, interpretamos un personaje de la esfera inconsciente del otro. Tú te vas a convertir en su amable papá, en su malvada madre, en el maestro sádico, en el hermano mayor. Cuando nos acercamos a alguien, ¿qué papel nos hace interpretar esa persona? Y no solo en terapia, sino también en el trabajo, entre amigos, en nuestra pareja. No nos casamos solo con una persona, sino que entramos en relación con toda una familia invisible y activa que está en el inconsciente del otro. En claro, cuando te casas, contraes matrimonio con toda la familia política. 4 estructuras de parejas. Existen 4 estructuras de parejas, sea cual sea la composición: madre-hijo, marido-mujer, padre-hija, patrón-obrero, etc.
Las dos grandes estructuras generales son la estructura por diferencia y la estructura por semejanza. Podemos matizar estas estructuras en complementaria y anclada en la destrucción. Por consiguiente, encontramos parejas diferentes y complementarias, diferentes y destructoras, semejantes y complementarias, semejantes y destructoras. 1. Diferentes y complementarias. Una goma y un tintero. Un hombre y una mujer que se conocen a la edad de 20-25 años, se escogen a menudo por diferencia y por complementariedad. Una cigarra se casa con una hormiga, una goma se casa con un tintero. Congeniamos en nuestra diferencia, en lo que nos falta. Alguien que es desordenado se casa con alguien que es ordenado. Un hijo único o huérfano se casa con una mujer procedente de una familia numerosa, por ejemplo. Una hormiga trabaja durante toda su vida. Esto es un poco tristón. Trabaja y cuando ha terminado de trabajar, sigue trabajando. Falta un poco de color. Pero una vida únicamente de cigarra no dura mucho, apenas una estación. No hay provisiones para el invierno. No hay nada para la supervivencia. Una vida común puede ser totalmente complementaria, como el final feliz de la fábula recreada por Walt Disney, en relación con la de Jean de La Fontaine. En el dibujo animado, la cigarra hace fiestas, da vidilla al hormiguero y la hormiga mantiene la cigarra. Lo constructivo será lo complementario. El tejano disfruta el ordenador del neoyorquino que se come los entrecots procedentes de Texas. 2. Diferentes y destructoras. Una goma y un tintero. Una complementariedad destructora quiere decir que la goma y el tintero, la cigarra y la hormiga, no se soportan y se reprochan mil y unas cosas, se destruyen. Eres el desorden con patas, y tú eres un muermo. O también, me aburro contigo. O, tú siempre ves lo que falta, y tú siempre te pasas 3 pueblos. Cada uno verá la diferencia en el otro y se la reprochará. La goma le dirá al tintero que se fija en los detalles, que imagina, que exagera, y el tintero le dirá a la goma, tú nunca te das cuenta de nada. Todo tiene que estar bien, estás instalado en la negación. Es la incomprensión mutua debida a su diferencia de estructura. El agredido se borra desde el principio de la discusión. El separado quiere hablar, quiere la fusión y se lo dice al agredido. Que se sienta aún más agredido, el separado va a más y la presión sube. Cuando él o la separado T está en situación de estrés, añade, imagina, habla. El agredido G entrará en estrés. Hombre o mujer se calla, se mete en su concha, en su caverna, se borra. Conclusión. Cuando hay estrés, los elementos de la pareja se echan el candado mutuamente mediante la acción recíproca de uno y otro. Son diferencias destructoras. También se da esto entre los pueblos. 3. Semejantes y complementarios. Una goma con una goma o un tintero con un tintero. Esta pareja está instalada en la semejanza, el parecido. Se da el caso muchas veces cuando un hombre y una mujer se juntan en la edad madura, con 40, 50 años por ejemplo. Para entonces han vivido mucho y se buscan por puntos en común. Igualmente se aprecia esto cuando la gente trabaja junta en una empresa. Se juntan por afinidades. Son compañeros, crearán un equipo, un movimiento, un proyecto. Tienen en común el picar alto, el ser empollones, el tener tal valor, tal principio. Se reúnen por complementariedad. O eres consciente de los puntos comunes, o eres consciente de las diferencias. 4. Semejantes y destructores. Una goma con una goma o un tintero con un tintero. La verdad, no me soporto. El otro expresa uno de mis aspectos que no quiero admitir. Y rechazo al otro hasta el día en el que por fin he aprendido a aceptarme. Algunos comportamientos posibles en caso de estrés. 1. Pareja goma-goma. Los dos agredidos se autoborrarán y se interborrarán rápidamente.
Ya no existe ni importa nada más. La comunicación se ha roto. La relación se pone inmediatamente en tela de juicio. Cada uno se pone de morros en su rincón, metido a presión en su concha. 2. Pareja tintero-tintero. A ver quién monta más bronca. El separado, identificado con la relación, se encuentra solo frente a sí mismo y al otro. Así que rellena, grita, gesticula. Conclusión. En una pareja, tanto la apertura como el cierre con candado de uno lo realiza el otro. Los 3 tiempos. 1. Al principio de la vida amorosa, la relación es diferencia, complementariedad. 2. Si la pareja perdura y se prolonga en el tiempo, es que se ha convertido en diferencia, construcción. 3. Para después evolucionar hacia semejanza, construcción. Si no, es semejanza, destrucción. Estos 3 tiempos nos pueden ser útiles para conocer el funcionamiento de nuestra pareja, cambiar su estructura y decir, tenemos cosas que aportarnos mutuamente, así que vamos al descubrimiento del otro. Distinción entre lo masculino y lo femenino. Lo femenino parece más orientado hacia la calidad. La mujer tiene un número limitado de óvulos, en cierto modo no los puede desperdiciar, de modo que se pondrá a buscar un macho, algo masculino que tenga cualidades tales como la fuerza, el valor, el trabajo, los músculos. Del mismo modo, cuando escoja casa, coche o lo que sea, escogerá en función de criterios de calidad, y cuando entre amigas se sincere, hablará de su hombre explayándose sobre múltiples cualidades. Mientras que lo masculino, el hombre, parece orientarse más hacia la cantidad, así entre amigos, hablará de su última conquista, con cifras concretas, tales como tardé unos minutos en seducirla, de contorno de pecho tiene 1,40 m y 30 centímetros de cintura, y tuvimos 3 relaciones sexuales en 24 horas, y que duraron entre 1 hora y 1 hora y 20 minutos. Cuando se exprese respecto a un coche o cuando pide información al vendedor, preguntará cuánto consume cada 100 kilómetros, por ejemplo, porque el hombre, lo masculino, no tiene problemas en la cantidad de sus espermatozoides. Puede desperdiciar todos los que quiera porque los fabrica sin cesar, desde la pubertad hasta la andropausia. Así que estará orgulloso de su cantidad, de su fabulosa panoplia de caza, y al volver de vacaciones les dirá a sus compañeros, he hecho un montón de cosas, he tardado 5 horas en hacer el trayecto, mientras que una mujer dirá, he encontrado al hombre de mi vida. La mujer en general es más tintero, el hombre más goma. Por ejemplo, la señora se adelanta a los problemas cuando el señor los oculta. El niño, la niña. El adulto se expresa a través del niño que era. En caso de biochoc, de urgencia, de imprevisto, el adulto reacciona con arreglo al niño que fue. El niño imprime los padres que ha tenido. El niño se muestra como el inconsciente de los padres, como un órgano exterior parental, que resuelve los conflictos de estos respondiendo a sus necesidades. El niño se construye a partir del funcionamiento de la pareja de sus padres, de la relación de estos y también de su falta de relación, y del modo de relación que tuvo con cada uno de sus padres. El niño es esa relación, de manera más o menos permanente, estructurante e inconsciente. La polaridad de nuestros padres. ¿Cuál era la tendencia principal de mi padre? ¿El borrarse o el exceso de presencia? ¿Cuál era la tendencia principal de mi madre? Ejemplo, primera generación. Un padre agrede a su hijo, el hijo se borra. Segunda generación. Ese niño ya adulto se casa y tiene hijos, pero se expresa muy poco. Tercera generación. Los niños echan en falta más contactos con el padre. Van adoptando la actitud tintero porque están separados de él. Pueden desarrollar un comportamiento excesivo, voluble, hiperactivo.
no querrán hacer pasar a sus hijos por lo mismo y estarán siempre encima de ellos. Cuarta generación. A su vez, sus hijos pueden sentirse agredidos e instalar una estructura de goma. La asociación de ambos tendrá un fortísimo impacto sobre el niño. Un padre tintero puede agredir involuntariamente al niño, en el cual, consiguientemente por adaptación, se borra y desaparece. A un padre que se borra, el entorno lo percibe como ausente. El niño lo puede echar en falta y, consiguientemente, puede rellenar, es decir, expresarse constantemente, queriendo atraer la atención porque no soporta el vacío. Así, a menudo se van alternando las estructuras de generación en generación. Les damos a los demás lo que nos habría gustado recibir nosotros. Protegemos al otro de lo que hemos padecido. El otro puede ser una muñeca, una mascota o un hijo. Protocolo. Balance del modo de relación. Memorizamos los tipos de relaciones que hemos mantenido con los artesanos de nuestra crianza biológica. Padre, madre, hermano, educador, cuidadora de niños, maestro. 1. ¿Con qué estructura funcionaba la pareja de mis padres? ¿Separado o heredido? 2. ¿Qué relación he tenido yo con cada uno de ellos? 3. ¿Cómo me siento en su presencia? ¿Cómo reacciono? 4. ¿Me permitieron mis padres tener buena autoestima? 5. ¿Me autorizaron mis padres a plantar cara, a expresar mis necesidades? 6. Sacar de esto conclusiones y decisiones. 7. Reparar. Reparar es, antes de nada, acogerlo todo. Dar lo que nos ha faltado a nosotros mismos y a los demás. Quitar lo que nos ha estorbado a nosotros mismos y a los demás. Corregir la primera experiencia traumática, experiencia de aprendizaje, de modelización, de identificación, con el fin de llegar a ser autónomo, adulto. Recuperar y después amplificar lo que ha sido eficaz para uno mismo y para los demás. Concluir, llegar a buen fin, rematar, acabar, terminar, apaciguar, hacer el duelo de cualquier ideal. Después celebrar con el fin de poder acogerlo todo. ¿De dónde viene el niño? ¿Del pasado? No. Lo que venimos del pasado somos nosotros, sus padres. Lo que viene del pasado ya difunto es el peso que nosotros depositamos, grávido, sobre el niño. Nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestro inconsciente, nuestra educación. Todo eso es nuestro pasado en él, que se sedimenta y se convierte en su malestar, su tensión, su enfermedad, su cárcel, sus células. Todo eso, nuestro pasado, contra él, cual él se debate para liberarse, al igual que la semilla que hace un esfuerzo para extirparse de la cáscara que la protege, y la isla del mundo la encierra y a veces se convierte en su tumba. Sí, nuestra historia no es más que una cáscara, supuestamente encargada de proteger a nuestros retoños, nuestros polluelos. Y el primer esfuerzo de estos para encaminarse hacia la vida será descubrir eso. Cáscara, ganga, envoltorio, nuestra historia, nuestro inconsciente, nuestro pasado. Como si tuvieran primero que reparar nuestros sufrimientos antes de poder empezar a vivir su propia vida. Y solo después pueden, a través de sí mismos, dejar que advenga el lugar del que vienen, el futuro. El futuro hecho presente a través de sus sueños, su imaginario, su deseo antojadizo, su creatividad hormigueante, efervescente de vitalidad y destructora de los museos polvorientos de la historia. Los hijos se mantienen a horcajadas sobre el horizonte y hacen amanecer el sol que nos abraza los ojos y todos los sentidos, a los que tanto les cuesta soportar tanto esplendor inaudito. Si no fuera así, seríamos como nuestros padres, idénticos en todo. Seguiríamos tallando nuestras armas con un golpe de sílex brutal, acuclillados en una cueva, acechando una sombra que tiembla. Pero los hijos, en cada generación, expulsan a los niños que fuimos nosotros para convertirse en los nuevos embajadores del futuro.
preñados por el sueño de los dioses. Eduquémoslos sin someterlos. Hablémosles después de haberlos escuchado. Aconsejémosles con el consejo que ellos nos inspiran. Guiémoslos hacia el lugar en el que se encuentran, con el fin de que aprendan lo que saben. Son nuestros maestros, nuestros sanadores. Son los sacerdotes de una religión sin pasado. Enfermedades psíquicas y trastornos del comportamiento. El loco es alguien que ha dejado que el sufrimiento ocupara su lugar. ¿Qué dicen de nosotros nuestros comportamientos? Nos hablan de una experiencia reprimida. Observando nuestros problemas, nuestras enfermedades, podemos deducir nuestros conflictos, nuestros dramas, porque son consecuencia de ellos. En general, una persona tintero está insatisfecha porque ve lo que falta, el vaso medio vacío. Este separado tiene don de gentes, es social, visible, presente, ruidoso, charlatán, hiperactivo. Procura llenarse picoteando, habla con todo el mundo y busca estar cercano a la gente. Cuando está en crisis, sobreañade. En caso extremo, se vuelve invasor. Viola el territorio de los demás, es tiránico, agresivo, depredador, violador. Nunca termina su propio psicoanálisis, siempre tiene algo que decir. Se inventa guiones. Tiene cualidades, es imaginativo, crea, inventa, encuentra soluciones, emprende de manera concreta y hace avanzar el mundo. A una persona goma se la contenta con facilidad porque ve el vaso medio lleno. Está en la luna, en las nubes, el agredido, es distraído, discreto, delgado, se muerde las uñas para eliminar la agresividad. Es muy de estar en segundo plano, disminuido. Sirve de objeto de juego a los demás. Es amable, servicial y quiere dar gusto a los demás. Es solitario, ermitaño, se deja hacer, es una presa. Tiene pérdidas de memoria. Se puede convertir en espectador de su vida, disociado de sí mismo, es decir, en un ser que en cierto modo está al lado de su propio cuerpo. Es el ejemplo tipo del psicoanalista. Cuando se borra en grado sumo, puede ser anoréxico, suicidarse y así desaparecer totalmente. En morfopsicología se describe los retraídos goma, los dilatados tintero. Cuando alguien ha sido agredido, su cuerpo se desplaza hacia atrás, retrocede. Cuando ha sido separado, su cuerpo avanza. En la consulta, el agredido se aleja del terapeuta, el separado se acerca. Así pues, se trata de dos estructuras psicobiológicas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la cosa de la que se trate no se etiqueta del mismo modo. La cosa para el tintero es algo positivo. Engordo, me caso con 3 mujeres, etc. Por el contrario, si soy una goma, la cosa es negativa. Evito a las mujeres, por ejemplo, y tomo los hábitos. Así pues, los comportamientos son muy contrastados, incluso opuestos, porque las experiencias se etiquetan de manera diferente. La cosa X igual a ¿qué? ¿Más o menos? Percibimos el mundo a través de nuestras emociones no resueltas. La finalidad de los trastornos del comportamiento es disminuir o suprimir el estrés. Así, mientras dura este comportamiento adaptativo, el estrés ya no puede darse. Pero, si un día ese comportamiento se vuelve imposible porque, por ejemplo, cambiamos de entorno, de pareja, de oficio, ya no podemos dar masaje, tocar. Entonces el estrés vuelve con fuerza y puede aparecer una enfermedad física, psíquica o emocional. Por ejemplo, el eczema, ya que la piel está ligada al conflicto de separación del contacto físico. En síntesis, shock, conflicto, búsqueda de solución, compensación a través del comportamiento, el estrés baja, un día la compensación se vuelve imposible, el estrés vuelve, aumenta, busca de otra solución, ejemplo, enfermedad física. Así,
Cada trastorno visible tiene una función positiva subyacente: alejarnos de la soledad, hacer desaparecer la carencia en los casos de el tintero. Tenemos numerosos comportamientos compensatorios, locura o fantasía, cuya eficacia no es profunda, como adicción, tabaco, alcohol, sexo, droga, bulimia, histeria, alucinación auditiva, visual, sensorial, hipersensibilidad, sensiblería, manías persecutorias, trastornos obsesivos compulsivos, pensamientos compulsivos y todos los pensamientos, esos acúfenos de la mente. Los tinteros añaden, su referencia es siempre la carencia, lo ausente. En sus predicados, en su lenguaje, manifiestan referencia a lo que no es, inventan, alucinan. Ejemplos y testimonios. Digestivo. Durante la guerra me vi privado de alimentos, me faltó la carne. Volvió a la abundancia, así que ahora como carne todos los días y en ocasiones 2 veces al día. La nevera está siempre llena y el congelador y la despensa y los armarios de la cocina. Piel. De pequeño me faltaron contactos. Mamá trabajaba mucho y tenía que atender a mis numerosos hermanos y hermanas. Busco permanentemente el contacto físico. Me gusta tocar y que me toquen. Elegí como profesión un oficio de contacto, masajista. Oído. En casa no habla nadie. Me aburro en ese silencio vacío. En cuanto salgo necesito oír palabras, música, sonido. Vivo entre ruido y me encanta. Libros. La señora X se compra libros todas las semanas. Zapatos con mucha frecuencia y numerosos abrigos. Un día establece la relación con el hecho de que de pequeña sufría en secreto por la pobreza de su madre, que solo tenía 3 libros, y ella, su hija, con vergüenza, le mendigaba a la vecina nuevas lecturas. Su madre solo tenía 2 pares de zapatos, uno de invierno y otro de verano, y tuvo toda su vida el mismo abrigo. Seno. Si se le ha destetado temprano, un hombre puede compensar queriendo estar en contacto con una mujer de pecho grande, cosa que no resuelve en absoluto, o no por mucho tiempo, el estrés del bebé que hay dentro de él. Olor fuerte, transpiración importante, uno no se lava. Uno se siente sin identidad. Uno quiere conservar su olor arcaico, así el clan, mamá me encontrará y me reconocerá. Tengo muchísimos amigos. Tengo miedo de que me olviden. Estaba tan solo de pequeño en una clase que agrupaba alumnos de diferentes niveles y edades, sin amigos de mi edad. Tendero de ultramarinos. Los antepasados se murieron de hambre. Mozo de mudanzas. El señor X tiene un camión de mudanzas enorme. Durante la guerra, su abuela tuvo que salir huyendo con lo puesto, y lo perdió todo. Con que hubiera tenido un camión grande habría podido conservar todos sus muebles. Conferenciante. De pequeño nadie le escuchaba. Hoy da conferencias en diferentes países y centenares de personas le escuchan y pagan por hacerlo. Editor, escritor. De pequeño en los campamentos nadie le escribe. Hoy recibe muchas cartas. Correo. La señora X es coleccionista de sellos y trabaja en correos. Su abuela, durante la guerra, no recibió carta de su novio, y creyéndolo muerto se casó con otro al que no amaba. Así, cada trastorno aparente tiene una función positiva subyacente: alejarnos de la agresión, hacer desaparecer el peligro. La goma. Violación. La psicóloga Samaría Calderón Montero ha observado en su clientela y en los casos de violación un problema de invasión y de represión de la agresividad. Los violados son personas que en su vida no solo han sufrido la invasión en su cuerpo, sino también además en su territorio psíquico, afectivo, intelectual y profesional, y que no saben reaccionar. Para resolver el problema es necesario sobre todo un trabajo en profundidad de transformación interior, encaminado hacia la recuperación del poder de uno sobre su propia vida. Es la psicología del abusado. El violador se comporta como tintero, el, la, violado, violada como goma. La señora X se pasa la vida en las nubes. Llega tarde a la consulta porque no ha visto los carteles de salida de la autopista.
está perdiendo vista. Y según dice, se sacrifica sin cesar, adora a su madre, que no obstante a sus espaldas la deshereda, le amarga la vida y a la cara le sonríe. Ella se deja agredir. La señorita X, 20 años, sale con un joven sin amarlo, solo por pasar el rato. Se van de paseo los dos al bosque y él le pide que se case con él. Ella contesta, pero ¿cómo se te ocurre? Si yo no te quiero, estoy contigo para entretenerme. Él se echa a llorar y ella no soporta ver llorar a un hombre, así que para no causarle pena o pesar, acepta casarse y se aburre mortalmente con él durante 40 años. Cerebro. La señora X es hija de profesores, su padre de filosofía y su madre de psicología. Y dice, me arrebataron el cerebro. Hablaban de un modo cada vez más complicado y a mí eso me agredía. Se volvió estúpida e incapaz de pensar. Goma y tintero. Alimentación. Goma, anorexia. Tintero, bulimia. Sexual. Goma, frígida e impotente. Tintero, ninfómana, don Juan. Emocional. Goma, átono, átona, blindado, blindada, depresivo, depresiva. Tintero, hiperemotivo, hiperemotiva, histérico, histérica. Actividad física. Goma, apático, apática. Tintero, hiperactivo, hiperactiva. Intelectual. Goma, idiotez. Tintero, gran inteligencia. Palabra. Goma, mutismo. Tintero, parloteo. Sueño. Goma, insomnio. El sueño es una ciudad insegura. Tintero, hipersomnia. Doble coerción, doble conflicto. No hay espacio de confort. Algunas personas oscilan permanentemente entre dos comportamientos opuestos. Están en estado de doble coerción. Por ejemplo, para el señor X la sexualidad es indispensable, tiene que estar siempre haciendo el amor. Pero en sus creencias hacer el amor es algo malo. Si lo hace se condena, no podrá ir al cielo. Por consiguiente se priva de tener relaciones sexuales, pero después no aguanta, se masturba, se va con prostitutas. Llegado a ese punto la cosa se pone violenta, entra Satanás en su vida. Él se cree agredido por el diablo, por los demonios, así que deja de hacerlo. Vive en bucle permanente, haga lo que haga se siente fatal. Si no tiene relaciones sexuales se siente mal, si las tiene, vienen los demonios y se siente mal. Los padres de un niño se separan definitivamente. La madre llama a su hijo y le dice, tú ya eres mayor, tienes 12 años y te dejo escoger. O te vas a vivir conmigo y será estupendo, eso querrá decir que me quieres mucho, o te vas con tu padre para siempre y no nos volveremos a ver, porque eso querrá decir que le prefieres a él. A ver, ¿qué escoges? No hay solución buena, haga lo que haga se siente mal. La enfermedad de Alzheimer. La relación con los demás es muy importante, la buscamos durante toda la vida y nos protegemos de ella. Buscamos de hecho cierto tipo de relación. Si estoy en relación con otros me siento mal, agredido, obligado, forzado. Si estoy solo me aburro, no valgo para nada. Cuando aparece la enfermedad, uno está en su burbuja, pero nunca solo. Lo que hemos aprendido. Podemos organizar todas las enfermedades, todas las afecciones, en función de su expresión. ¿Se trata de algo excesivo o de algo que falta? El shock de origen será diferente. Preguntas. ¿Qué hay de excesivo en mis comportamientos? ¿Qué deducción puedo hacer? ¿De qué he carecido? ¿Qué es lo que me ha agredido? Para mí lo más indispensable es A, B o C. Si me privaran de A, sentiría, haría. Si me privaran de B, si me privaran de C. ¿Qué es más importante que A? ¿Qué es más importante que B? ¿Qué es más importante que C? Estoy dispuesto a sacrificar A, B, C si ocurre esto. Deducción. ¿Qué estoy reparando a través de A, B, C? ¿Cuál es mi experiencia de origen? Para mí, ¿qué es lo más insoportable, lo peor de lo peor, lo que evito? A, B o C.
Pero, si no me quedara más remedio que estar en contacto con A, B, C, ¿cuáles serían mis emociones, mis comportamientos? ¿Qué es lo que me permitiría aceptar el contacto con A, B, C? ¿Qué es más importante que evitar A, B, C? Deducción. ¿Qué es lo que compenso en cada una de las cosas que evito? ¿Qué experiencia da origen a esto? Dos familias de terapias. Hacer el duelo, reafirmarse. Si alguien me cura y me retira mi mal, entiendo también que me alza el nivel de conciencia que habría alcanzado si hubiera resuelto yo mismo lo que ese mal tenía que enseñarme. Si no, si me deja en el mismo estado de conciencia, después de haberme retirado mi mal, me roba la herramienta para mi crecimiento que puede ser esa enfermedad. En terapia, leemos al revés, vamos del síntoma a su causa. Realizamos deducciones. ¿El problema es de goma o de tintero? Deducimos que la estructura del problema es una agresión o una separación. Por consiguiente, la terapia será opuesta en cada caso, porque se tratará de una terapia que tratará la estructura de la experiencia que da lugar al síntoma. En un caso, reafirmarse, en el otro, hacer el duelo. Hacer que el síntoma pase del estado de hielo al estado líquido, después del estado líquido al de vapor, y de ese estado gaseoso al de átomos, oxígeno, hidrógeno. El hielo es el síntoma, el agua las emociones, el vapor es la transformación de las emociones en sensaciones agradables. Me siento liberado, aliviado, etc. El átomo es la necesidad fundamental recuperada. El conflicto que da origen a la enfermedad tiene autonomía propia porque es inconsciente. Igual que el abuelo que vive bajo nuestro techo, ahí por el desván. Ha mantenido sus viejas costumbres, no sabe que existen los ordenadores, utiliza una máquina de escribir antigua y se ilumina con velas. Y a veces la terapia es muy sencilla, si tomamos conciencia de que ya se ha acabado la guerra. El abuelo un día toma conciencia de que la guerra está acabada desde el 8 de mayo de 1945, de modo que se puede cruzar con un alemán y este no lo va a matar. Ya no está en 1940, ya no necesita almacenar comida. Así, a veces, basta con recuperar el acontecimiento, esa historia que gozó de una autonomía muy hoy obsoleta, y el cambio es inmediato. Antes de cambiar de lugar, de casa, de ciudad, de vida, recupera el contacto con todos tus recuerdos, todos esos objetos familiares que ya ni siquiera ves y que no obstante siguen ahí permanentemente, presentes desde hace tanto tiempo en tu cocina, en tu habitación. Es el momento de hacer balance. Tirarás algunos objetos y te quedarás con otros. Estos últimos se meten en cajas, se vuelven invisibles otra vez, y todo se desplaza, cambia de casa, de lugar vital, como cuando nos mudamos. Después, le encuentras un sitio a cada recuerdo, un sitio que volverá a realzar cada uno de esos objetos, trayéndolo al presente, sin estrenar lo sano, nuevo, diferente. El conflicto se transforma atravesando el resentir. Así, el camino más corto para nuestra transformación tal vez sea entrar en nuestras emociones, atravesarlas. Detrás de todo drama, hay una emoción ignorada. En toda emoción ignorada hay un tesoro al que no se hace caso, y ese tesoro nos va a permitir comprar la salud. Por esa razón, tenemos que hacer estos dos protocolos fundamentales. Los resentires primarios y secundarios, PROF o los 4 cuadrantes de la vida. En primerísimo lugar necesitamos saber distinguir las emociones, los resentires, porque el resentir primario es el único que posee virtudes curativas. Definámoslo. Los resentires primarios y secundarios. El resentir primario. Se trata del resentir que percibimos realmente en el momento del bioshock, en el momento del drama. Es ese que sentimos verdaderamente dentro de nosotros, pero a veces es inconfesable, vergonzoso, inaceptable.
y entonces lo disimulamos ante los demás y ante nosotros mismos. Lo rechazamos, lo maquillamos, lo enmascaramos. A veces también lo transformamos en otro resentir llamado resentir secundario. El resentir secundario. Se trata del resentir autorizado, socialmente aceptable. Por ejemplo, en una familia el código social autoriza la ira. El señor X se siente triste, pero no se le permite llorar, de modo que grita, manifiesta la ira que cree sentir. Se expresa una emoción, la secundaria, pero eso nada le ayuda, no le alivia porque no ha expresado su resentir primario. Otro ejemplo. La señora X está enfadada, furiosa, le gustaría morder, pero no puede porque su educación se lo impide. En un primer momento da a entender que todo va bien, ríe, parece alegre, emoción secundaria. Después empieza a llorar y entra en una depresión que dura meses, parece triste. Expresa su tristeza mediante lágrimas y palabras, pero eso no cambia nada porque es una emoción secundaria. Un día, por fin, entra en contacto con su ira, la grita y su tristeza se vuela. Desaparece inmediatamente y ya no tiene ninguna utilidad. Protocolo: del resentir secundario al resentir primario. Tenemos que buscar y entrar en contacto con la emoción primaria. En el ejemplo, la ira, que se esconde detrás de la emoción expresada secundaria. En el ejemplo, la tristeza. En cuanto expresamos el resentir primario, este se transforma, y nosotros también. Esta emoción X, secundaria, por ejemplo, la tristeza, te permite no resentir. ¿Qué? Si hubiera una emoción detrás de X, esa tristeza, ¿cuál sería? Y. Si alguien hubiera vivido lo que has vivido tú, ¿qué sentiría? Según tú, ¿cuál es la emoción con la que más trabajo te cuesta ponerte en contacto? Adelante, entra en esa emoción. Y encuentra las sensaciones que la acompañan. Amplifica esas sensaciones. ¿En qué lugar de tu cuerpo están? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienes cuando resientes esas sensaciones? ¿Dónde estás? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesidad no está satisfecha cuando resientes sí? Amplificar esta emoción antes de soltarla realmente, es decir, expresarla, exteriorizarla. Los 4 cuadrantes de la vida. Aquí se trata de organizar lo que ya hemos abordado, es decir, las 3 esferas de experiencia. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. O, en cada instante, observamos el mundo mediante nuestros 5 sentidos. Lo vemos, lo escuchamos, lo saboreamos, lo olfateamos, lo tocamos. De manera consciente o inconsciente. De nuestras observaciones nacen pensamientos. Esto ya no lo quiero, qué feo es peligroso, es estupendo, más lo necesito. Estos pensamientos provocan resentires, emociones, deseo, alegría o repulsión, asco. Y nuestras emociones provocan comportamientos. ¿Qué hago? Huyo ante ese peligro, corro hacia este placer. Me siento mal pero no hago nada, me siento frustrado, invadido, no ocurre nada. Se produce la inhibición de la acción, me quedo pasivo, dejo hacer y aparece el bioshock. Podemos instalar estos 4 elementos en un cuadrante. La parte superior es la parte más consciente. Puedo traer fácilmente a mi conciencia lo que percibo, lo que hago. La parte inferior es lo menos consciente, lo que pienso, lo que siento. En nuestro día a día pasamos por estas 4 etapas en bucle continuo. Por ejemplo, O, vemos un perro. P, pensamos que nos va a morder. R, tenemos miedo. F, echamos a correr. Nuestras observaciones van al inconsciente. 1. Y estimulan nuestros pensamientos. 2. Los cuales provocan un resentir. 3. Que nos empuja a actuar, o más bien a reaccionar, porque busca expresarse en la acción. 4. Desgraciadamente podemos quedarnos bloqueados en una de las 3 etapas que siguen a la observación.
Para sanar, para evolucionar, tenemos que volver a introducir conciencia y luego movimiento. 1. Bloqueo en el pensamiento. La observación del acontecimiento produce pensamiento. Todos le damos un sentido a todo lo que ocurre. Está bien, está mal. Ejemplo. Oigo gritar a un hombre. Es peligroso, huyamos. Está en peligro, acudamos. Es el lugar de nuestras creencias y de nuestras rumias. Podemos pasarnos la vida metidos en el mental, pensando, buscando interminables respuestas, soluciones, explicaciones. 2. Bloqueo en la emoción, en el resentir. Nuestros pensamientos se filtran al interior del cuerpo y crean sensaciones, emociones, resentires. Ese hombre es peligroso, así que tengo miedo. La emoción se puede quedar paralizada, bloqueada en resentires viscerales, biológicos. En esos casos nos pasamos la vida metidos en emociones sin fin. Angustia, rabia, desesperación. 3. Bloqueo en el comportamiento. Los resentires pueden, por supuesto, transformarse o modificar nuestros gestos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes y todo aquello que sale de nuestro cuerpo, enfermedades, lenguaje. La enfermedad es la expresión última de nuestro ser material biológico, debido a nuestros órganos. La enfermedad es la respuesta del cuerpo a un conflicto inconsciente, no resuelto. En terapia, a partir de la zona bloqueada, poner conciencia y movimiento. Protocolo PROF. Tomar un acontecimiento mal vivido, fecharlo en el tiempo, situarlo en el espacio. 1. Observar. Describir el acontecimiento, como una reseña, lo que hemos visto u oído. El autobús que llevaba esperando 20 minutos llega y no para. 2. Pensar. ¿Qué sentido le he dado a ese acontecimiento? ¿Qué creencia he instalado? No tengo suerte, el mundo es cruel. 3. Resentir. Expresar las emociones, las sensaciones, los sentimientos que te brotan dentro. Tristeza, frustración. 4. Hacer. ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo siquiera? ¿Cuáles han sido mis reacciones? ¿Qué he puesto en marcha para cambiar ese acontecimiento que me contraría y me traumatiza? ¿Qué nuevos comportamientos he puesto en marcha para salir realmente del problema? ¿Me hago un ovillo? ¿Me pongo a dar alaridos? Muchas veces, después de haber expresado tu resentir primario, te sientes mejor. Has puesto conciencia, movimiento, energía, vida. Puede haber movilidad, las cosas pueden empezar a desbloquearse. El terreno está listo para un trabajo más en profundidad. Porque has recuperado el contacto contigo mismo, con tus emociones. Ya no te niegas. La primera etapa del duelo. Como ya no estás separado de ti mismo, puedes implicarte de nuevo en el mundo exterior, salir de los rituales de tu propio encierro. O también tomas conciencia de la ineficacia de tu comportamiento, hacerte un ovillo, gritar, quejarte, y te concedes el tiempo necesario para encontrar un nuevo comportamiento que realmente actúe sobre el problema con el fin de liberarte de él. Como dijo Carl Jung, la finalidad principal de la terapia psicológica no es transportar al paciente a un estado imposible de felicidad, sino ayudarle a adquirir firmeza y paciencia frente al sufrimiento. La vida se realiza en un equilibrio entre la alegría y el dolor. Existen dos grandes familias de terapia. 1. La terapia de los tinteros, hacer el duelo. Si alguien está separado de lo positivo, por ejemplo, se ha muerto la gata, me ha abandonado mi padre, tiene que rebasar todas las etapas del duelo: negación, regateo, ira, tristeza, incomprensión, resignación, aceptación, nueva implicación, gratitud. Para eso empezamos por entrar en contacto con la parte que está frustrada, que está sumida en la carencia, en la ausencia, y con el fin de hacerla crecer le permitimos que acepte la frustración. Crecer no es estar colmado, es aceptar las carencias, hacer los duelos.
Esta frustración es necesaria para la evolución. El niño sale del vientre materno, luego deja el pecho, luego va al colegio y deja a mamá, luego crece, deja el colegio y se casa, y deja a sus padres para convertirse él también en padre, etc. Las carencias, más que llenarlas, hay que aceptarlas. 2. La terapia de las gomas. Plantar cara, reafirmarse. Aquel que ha sido agredido, es decir, que se borra, necesita aprender a estar presente, a reafirmarse, a afrontar. Cuando nos enfrentamos a una negatividad excesiva, el objetivo será aprender a existir frente al otro, seguir siendo, pensando, resintiendo y expresándose frente a la violencia, frente a la agresividad, frente al otro, frente a lo desconocido, al peligro, seguir existiendo, estando ahí, en vez de pasarse la goma por encima. Frente a la violencia, digo yo. Terapia de los tinteros. Actitudes que pueden ayudar a una persona que vive un conflicto de separación. Solo puedes separarte de aquello de lo que estás libre. Vivir no es satisfacer todos tus deseos, sino aceptar tus frustraciones. Crecer es hacer el duelo de ese ideal que no tienes, que nunca has tenido y que nunca tendrás. El duelo. De la madre ideal, del padre ideal, de la mujer, del marido ideal, de los hijos ideales, del trabajo, del equipo de rugby, del guiso, de la casa, del presidente de la república ideal, de la infancia ideal, del yo ideal, de la vida ideal, de la jornada ideal que nunca tendremos. Crecer es aceptar las propias carencias, más que rellenarlas, aceptar la frustración. Se puede robar el televisor pero no los ojos. El pie es más importante que el zapato. Cuando estás en carencia, frustrado, separado, lo que hay que hacer no es volver a ponerte en contacto con el objeto perdido, mamá, infancia, salud, sino hacerte consciente de tu dependencia de algo exterior. Hacer el duelo de ese imposible. Acepto la separación, la frustración. No lo tendré todo. No satisfaré todos mis deseos. Pero acepto mis frustraciones en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida. Entonces sí puedo crecer. Crecer es pasar de una etapa a otra. Crecer no es estar colmado, es aceptar las carencias. Me pongo en contacto con la parte de mí que está frustrada, que está en carencia, en ausencia, para hacerla crecer, para permitirle aceptar la frustración, la separación, el duelo. Si me quedo bloqueado psicológico o afectivamente en una etapa, el resto de mi evolución se verá comprometido. Si no hago este duelo, mi comportamiento patógeno trastornará todas las etapas siguientes. Para que haya evolución es preciso aceptar la frustración. Al acoger, al reunirnos con esa persona que está en estado de carencia, le decimos a su inconsciente, no estás solo o sola. Le autorizamos para que resienta sus carencias y le damos permiso para hacerlo. Llega la hermanita y el niño pierde la disponibilidad total de su mamá. Si pierdes una parte del tiempo de mamá, validamos. Si no aceptamos la realidad, estaremos toda nuestra vida bloqueados en ese instante de rechazo. Si te quedas bloqueado en una etapa de tu vida, una parte de ti no crecerá nunca. Comprende que te has encerrado en un sueño loco, en una alucinación. Mientras no hagas el duelo, te llenarás de reparaciones ilusorias para sobrevivir, que estarán referidas al ausente, el difunto, la infancia, la salud. El comportamiento inadaptado a la realidad presente está al servicio reparador del ausente, el pasado. Tienes que aceptar poner en marcha nuevos comportamientos, porque los antiguos son compensaciones puestas al servicio de lo ilusorio y que te agotan en sempiternos conflictos en bucle. Mientras esté bloqueado en esa falsa solución que se creó en el momento del drama, el niño interior no puede crecer. Dile a tu niño interior que crecer no es estar colmado, tenerlo todo,
sino que es aceptar lo real, el presente, el instante, y luego transformarlo en riquezas interiores. Algunas trampas. En caso de un duelo no realizado, a veces para llenar el vacío, intentas parecerte a la persona a la que echas de menos. Te identificas con el otro para hacerla revivir en ti. A ver, ¿a quién te pareces? Todo el mundo me quiere matar. Es un conflicto de separación. La persona está efectivamente instalada en el rellenar, en el exceso. El tintero, porque crea, imagina. Lo mismo ocurre con la persona que se arrepiente. Habría tenido que, habría debido, tendría que haber. Y con los TOC, trastornos obsesivos compulsivos. De hecho, siempre que hay imaginación, invención, estamos en un caso de separación. Los duelos. 1. El papel que les damos a los desaparecidos. Cuando no puedes acabar un duelo, las preguntas que te tienes que hacer son: ¿tienes ganas de ser feliz, de construir una nueva familia, de hacer el duelo de ese amigo? ¿Qué vivías antes del encuentro cuyo duelo no consigues hacer? ¿Cuál es el acontecimiento vivido a la mitad de la edad en la que se presenta la problemática? 2. En un duelo no realizado, hacer preguntas sensoriales. De manera simbólica, ¿dónde sientes al muerto? ¿A la derecha, a la izquierda, delante o detrás, encima, etcétera? ¿En qué dirección y a qué distancia de ti percibes al desaparecido? 3. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Ya se trate de un duelo o de cualquier otra separación, buscaremos aquello que sea desproporcionado. Un duelo puede extenderse durante un periodo de 6 a 18 meses. Si va más allá, hablaremos de un duelo bloqueado, patológico. El duelo puede quedar bloqueado de por vida en una de las etapas. 4. La memoria transgeneracional. Un duelo bloqueado puede inscribirse en una memoria transgeneracional. Su reparación se le solicita a las generaciones siguientes. Esto es, entre otros, el síndrome del yacente. Resucitamos simbólicamente al que falta. La comparación de los nombres de pila, de las fechas de fallecimiento, de nacimiento y de concepción, el número que hace uno en el colectivo de los hermanos, la fecha de boda, los acontecimientos notables acaecidos en las mismas fechas, permiten afirmar este vínculo, esta correspondencia, esta memoria de reparación transgeneracional de fidelidad familiar invisible. 5. Todo exceso es una memoria. Toda exageración emocional de comportamiento, sobre todo cuando se repite regularmente, estado de ira, tristeza, desapego, etc., es una memoria. Puede expresarse en forma de compensación. Por ejemplo, engordar después de un duelo no realizado. Estoy separado, quiero compensar, llenar. Quiero retener el peso de su presencia. Mientras la persona no ha llegado a la etapa de nueva implicación, es decir, a soltar lo que tiene que ver con el drama, no podrá vivir plenamente su vida, con sus aspiraciones, sus anhelos, sus sueños, sus proyectos, en una palabra, con su propia identidad. Permanecerá frente a un vacío. Atada a ese sufrimiento, se mantendrá desapegada de su propia vida, de su propia identidad. También estará desapegada de cualesquiera otras relaciones. No habrá sitio para ninguna otra persona, por fidelidad hacia el ausente. Manipulada por su inconsciente, la persona agota toda su energía. Está, dijéramos, tomada como rehén de una reparación imposible, de un proyecto loco al servicio de su duelo no realizado, de su anhelo, hacer revivir al difunto. 6. Uno ausente de sí mismo. Es necesario que cambie si las cosas que haces son para complacer, recibir gratitud, recibir amor, ser leal, formar parte de la familia, hacer revivir simbólicamente a un difunto. Te has hecho cargo de esa misión de reparación. No vives tu auténtica vida, estás en ausencia, en doble vida, preocupado. ¿Cómo separarse bien para reencontrarse mejor?
Nuestro pasado es como una biblioteca llena de libros. Algunos están cerrados, otros abiertos. Así, ciertas historias y memorias están aplacadas, pero otras aún vibran. Protocolos. Recuerdo de las principales etapas del duelo. Primera etapa, la negación. Segunda, el regateo. Tercera y cuarta, la ira y la tristeza. Quinta, la incomprensión. La necesidad de comprender de que la cosa tenga un sentido. Sexta, la resignación. Séptima, la aceptación de lo real. Octava, la reconstrucción. Novena, la nueva implicación. Décima, la gratitud. 1. ¿Dónde me he quedado atascado? En caso de un duelo patológico, estamos atascados en una de estas etapas. ¿Pero cuál? Tenemos que tomar conciencia, definirla, localizarla en nuestro cuerpo, expresarnos, sacar fuera todo lo que surja, palabras, gestos, etc., vinculados con esa sensación, y encontrar aquello que nos permita avanzar hacia la etapa siguiente. 2. Separarse del ideal. Definir X, lo que echo de menos, marido ideal, vida ideal, yo ideal. Situarlo en el espacio, en el exterior de mí. Localizar mis necesidades primarias, es decir, las que dependen solamente de mí. Visualizar los vínculos de dependencia y luego cortarlos. 3. El balance. Tomar los temas importantes de la vida respecto de los cuales te sientes en dependencia o frustración. Trabajo, pareja, amor, sexo, salud, familia, deporte, vacaciones, placer, etc. ¿En qué etapa del duelo estoy atascado? ¿Con qué etapa no me he puesto en contacto? ¿Qué necesito? Hacer el duelo de eso. ¿Qué rechazo? Aceptarlo, atravesarlo. 4. Transformar mis conflictos de separación. ¿Cuáles son tus anhelos, sueños, deseos, expectativas, insatisfacciones? Encuentra una experiencia durante la cual estás solo, sola, y pregúntate qué sientes en lo más hondo de ti. Si te sientes bien, el protocolo se ha acabado. Si te sientes mal, ¿qué te apetece? Mi expectativa, mi deseo, mi sueño, mi anhelo, mi necesidad es A. Voy a poner energía en eso que deseo. ¿Cómo organizarme para no carecer de eso? Porque si no tengo A, esas actividades, libros y amigos y alimento, esas distracciones, no puedo vivir. Contestar, por ejemplo, viajar con la persona a la que amo. Si te privan de eso, ¿qué sientes dentro de ti? Formula tus carencias. Una rutina, una soledad, tiempo perdido, lo absurdo de la vida. Repito lo que sé hacer, no hay descubrimiento, estoy en vida refleja, automática. Hay poco enriquecimiento emocional, poca creación, poco rebasamiento. Estoy en peligro, es demasiado nuevo para mí. ¿Qué es lo importante que hay detrás de esto? ¿Qué necesidad? A. Formula tus necesidades. Complicidad, compartir, intercambio, amor, libertad, descubrimiento mutuo. ¿Cómo satisfacer eso? A. Tus necesidades de forma diferente. Estar vivo con todos tus sentidos en todos los sentidos. ¿Cómo puedes satisfacer tú mismo tus propias necesidades? Unas cuantas preguntas para hacerse. Cuando alguien me deja, ¿cuál es mi resentir? ¿Quién deja a quién? Cuando estoy solo, sola, ¿cuál es mi resentir? ¿Cuál es la causa de que yo viva mal la separación? ¿Qué ocurre dentro de mí cuando estoy solo, sola? ¿Me siento en contacto conmigo mismo? ¿Me siento aislada de mí misma? ¿Me identifico con la relación? ¿En qué punto estoy en relación con eso? ¿Qué ha ocurrido en mi vida antes de conocer a esa persona? Antes de eso cuyo duelo no consigo cerrar. La relación con uno mismo. Me veo a partir de tu mirada. Me construyo con nuestra relación. Me escucho por tus oídos. Me alimento de este instante contigo. Y me conozco gracias a ti que me reconoces.
¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano si no adviertes la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. Vivo mi vida, lo mismo que tú, y a veces me siento solo, me falta algo, a veces me siento agredido, hay algo que sobra y que rechazo. Me adapto más o menos bien, resto o sumo. Pero un día no me quedará más remedio que encontrarme con lo real para evolucionar, para sanar. En el fondo, ¿qué es lo que me tiene en conflicto? Podríamos llamarlo el preconflicto. No se trata de un acontecimiento puntual en el tiempo, como pasaba con el BioShock, a una hora y en un lugar dados, sino de un aprendizaje, de una impronta procedente de la educación, de las repeticiones. ¿Por qué tal persona vive tal acontecimiento de manera dramática y la de al lado no? ¿Qué es lo que causa que en ocasión de una disputa una se sienta sola, separada y la otra agredida? Esto es debido al preconflicto. El preconflicto del separado, estar separado de uno mismo. Aquel que está separado. ¿De quién estoy separado? ¿Y quién está separado? Para sentirse desgarrado es preciso que antes exista una relación, evidentemente. Es preciso una fusión, es decir, una confusión, una identificación con el otro, tener uno su centro en el exterior de sí mismo. En efecto, cuando te sientes solo, ¿quién está separado y de quién estás separado? De la misma persona, tú. Tú estás o te crees separado de tu esencia, de tu ser, de ti. No estás en contacto contigo. Aquel que está separado no está en contacto consigo mismo. Por eso es tan importante el otro. Porque sin contacto contigo, tú eres la relación con el otro. De manera que si no hay otro, si no hay relación, tú no existes. Pero cuando estás en contacto contigo mismo, incluso aquel, y aunque el otro se vaya, no tiene importancia. Estás vivo por tu propia vida. Antes del BioShock, el problema es, no estoy en contacto conmigo. Soy el hermano de fulano, el hijo de fulano, el amigo de fulano. Si fulano se va, no queda nadie. Esto nos permite comprender por qué se vive tan mal la separación. Porque, en realidad, no tengo relaciones, sino que soy la relación. Si la relación es buena, me siento bien. Si la relación es mala, me siento mal. Si no hay relación, no existo. Si hay incomodidad en la relación, me siento incómodo. Si hay tristeza en la relación, me siento triste. Si hay en la relación, inmediatamente me siento. En el fondo de uno hay una impresión de vacío, de no estar realmente aquí, de no estar encarnado, de estar ausente, en otra parte. Esta presencia de uno dentro de sí mismo se construye durante la infancia. Cuando yo soy yo, cuando expreso mi deseo, cuando expreso mis opiniones, cuando expreso mi originalidad, cuando soy yo. ¿Cómo reaccionan mamá, papá, mis amigos, los adultos, el grupo? Si las reacciones de mi entorno son positivas, permisivas, buenas, excelentes, valorizadas, entonces siento placer, tengo sentimiento de seguridad, disfruto de estar en contacto conmigo mismo, de ser yo. Si las relaciones son negativas, mediocres, me separaré de mí mismo en ciertos contextos. El niño desde el nacimiento hasta los 6 años introducirá en su interior las relaciones que tiene. Cuanto más precoz sea esto, más inconsciente será. El niño aprende a reducirse a sus límites físico, mental, emocional. Él no es todo el universo.
La educación le enseña, esto eres tú, esto no eres tú. Por ejemplo, durante el desarrollo motor, aquello que puedo mover soy yo, aquello que controlo soy yo, y si controlo a mamá, entonces mamá forma parte de mí. Por consiguiente, en el exterior quedo privado de aquello de lo que me desprendo y que dejo en el exterior. Pero, ¿cuál es el equilibrio justo? Si pongo demasiados límites, estoy separado, solo. Si no pongo los suficientes límites, entonces no hay diferenciación. Estando invadido no puedo evolucionar. Ahí está toda la paradoja del ser vivo, su necesidad de pertenencia y su necesidad de individualización. El niño se cae y llora. Su madre le dice, eso no es nada, no llores. Inmediatamente se disocia, deja de estar vinculado consigo mismo, con sus emociones. Hace mal en llorar, en sentir emociones, en expresarlas. O bien su madre le dice, pobrecito, ¿cuánto te habrá dolido? Ven que te cure, corre. Y se siente valorizado por tener un problema, amado cuando sufre, o cualquier otro sentimiento que induce otras creencias. El niño interioriza la manera en la que los demás, su madre, su padre, lo perciben y hablan de él. El niño necesita ser representado por el otro para hacerse una idea de sí mismo, y eso es lo que integra. Así, el cuerpo no soy yo, mi identidad, mi ser esencial, sino la modalidad de las relaciones adquiridas. Cuerpo igual relación. Las personas que están separadas en realidad están separadas de sí mismas. No están en contacto con su ser profundo, sino que están en referencia con aquello que falta, es decir, el vaso medio vacío. En la infancia temprana no se les ha concedido el existir por sí mismas, de modo que siguen demandando la relación con mamá y con papá. No han crecido. Necesitamos al otro para conocernos. Cuando uno se ignora a sí mismo, se vuelve dependiente de la relación con el otro. Existimos, nos colmamos mediante el otro, nos conocemos a través del otro. Uno es la relación. La identificación con el otro sustituye a la identidad. El ser humano solamente existe a través de la relación. Lo que lo mantiene vivo es la relación. ¿Por qué? Porque la supervivencia del bebé está basada en una forma de relación. La dependencia biológica, alimenticia, que garantice su seguridad, su limpieza, etc. No soy autónomo, así que soy dependiente de una relación. ¿De dónde surge la posibilidad de un conflicto de separación? A continuación, es su identidad la que se cimienta en la relación con el otro, en la mirada, en el amor, en el interés que le prodiga el otro, lo cual le permite saber quién es. De donde surge la posibilidad de un conflicto de separación. Como aún no está habitado, lleno de sí mismo, viene el otro y colma el vacío interior. Me he identificado con la relación. De donde surge la posibilidad de un conflicto de separación. La pregunta útil que nos debemos hacer es, en la relación, ¿quién existe? Si es el otro, entonces la segunda pregunta es, ¿quién es ese que está en mi interior? ¿Cómo ha venido? ¿Cómo obligarle a marcharse? Si soy yo dentro de mí, entonces soy. Esté o no en compañía me da igual, porque estoy bien conmigo, estoy vinculado conmigo. No estoy sometido al exterior, porque me habito yo, estoy entero en el interior de mí mismo. De donde surge la imposibilidad de un conflicto de separación. ¿Qué es lo que hace que el niño esté en contacto consigo mismo? El que alguien le dice y le repite y le afirma y le demuestra que existe. Eso durante la primera infancia se le reconoce, se le nombra, se le agasaja. Si yo existo es porque está la mirada del otro sobre mí. Así construyo mi identidad, porque al principio el niño inicialmente no tiene límites y luego se identifica con la madre. La relación con el otro es fundamental. Sin relación, uno no sabe si existe. El bebé no tiene ni idea ni de lo que hace ni de quién es.
A través del intercambio de comunicación esto se revela, toma sentido en él, en nosotros y lo construye, nos construye. La mirada, la palabra y el gesto del otro le dicen: estás vivo, estás aquí, eres amado, eres valioso. Si no tiene relación con su madre o cualquier otra persona, el bebé muere. Entiéndase bien que sin relación el niño no puede sobrevivir. Es dependiente biológicamente del otro, de la calidad de la relación con el otro, con su mamá, con su leche, con su amor. La relación le da seguridad. En el principio era la seguridad, y la seguridad estaba en el exterior de nosotros. El niño no tiene relaciones, es la relación. Se las come y lo construyen, lo estructuran, se convierte en sus referentes, sus valores, su esqueleto, él. Soy lo que X ha dicho de mí. Soy la emoción con la que se ha dicho eso. Soy el otro que ha dicho eso. Soy la reacción que eso ha suscitado en mí. Podemos encontrar una ilustración en esta canción a este tema que escribió John Lennon. La de Look at Me. Cuando escuchamos y leemos esta canción, nos viene a la mente un niño pequeño que aún ignora quién es. La canción dice Look at me, mírame. Estando situado en la fusión con el todo, esta estructura y naturalmente instalado en la goma, se ignora hasta que el exterior lo mira, look at me, y le dice qué hacer. What am I supposed to do? ¿Qué se supone que tengo que hacer? What can I do for you? ¿Qué tengo que hacer por ti? También que alguien le diga, what I'm supposed to be. ¿Qué se supone que debo ser? Pero, ¿a quién le hablan? Nobody else can see. Nadie me ve. Just you and me, justo tú y yo. Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Lo fundamental es la primera experiencia, de la primera relación, por ejemplo, lo que llamamos una ventana de impronta, de impregnación, de aprendizaje. Es un momento muy concreto de la construcción del cerebro, de la adaptación del niño a la vida. Lo que ocurre en ese acontecimiento será estructurante. Eso quiere decir conocido. Si lo paso mal, buscaré un oficio rodeado de mujeres. La pregunta es, ¿cuál fue mi primera experiencia estructurante? Y esto en cada uno de los ámbitos de la vida. El momento del nacimiento transcurrió entre grandes dolores. Para mí y para toda mi vida el mundo es agresivo. La primera ventana sexual durante la primera experiencia, ¿qué sensación, qué creencia ha dejado impresa en mí, en mi cuerpo? A propósito de la sexualidad de los demás y de mí mismo. La época de las improntas dura globalmente hasta los 12-13 años. Esto es el sistema de impronta primaria. Luego viene la adolescencia y la vida marital y profesional y se organiza el sistema de impronta secundaria. Este será menos estructurante. Las consecuencias de los conflictos estructurantes son las siguientes. O bien procuro separarme, evitación de las relaciones, los libros, los amigos, los placeres, los títulos académicos y las sensaciones, o bien procuro acumularlos, adquisición. En ambos casos no soy libre. Por ejemplo, en la relación, porque mamá no me atendió, me organizaré para estar siempre con alguien. Conclusión. Todo conflicto de separación tiene como origen una mala relación de uno consigo mismo, de donde la importancia de conocerse para poder, encontrarse para poder, aceptarse para poder, amarse para poder, sanar. Estar en contacto consigo mismo permite dejar de sentirse separado de los demás. Uno, siendo consciente de sí mismo, está en contacto permanente con el mundo exterior.
Habitarse, reencontrarse y desarrollar la propia identidad no es ser narcisista ni ser egocéntrico. Si no conozco mis deseos, ¿sigo con vida? Los deseos, los anhelos deben satisfacérselos uno mismo, con el fin de permitirnos la autonomía. En esos casos podemos vivirlos y compartirlos serenamente con el otro. Busquemos creencias limitadoras. Por ejemplo, es mejor no contar con los hombres porque nunca están. A mí me dejó un hombre, así que no quiero acercarme a ellos porque luego me separo. Esa creencia se autovalida, es autoprogramante. El hacer que sea la conciencia la que carga con el sentido nos permite disociarnos de su impacto, y podemos poner cada vez más distancia en relación con esa creencia. Pero esto aún no es algo sanador, es simplemente algo hecho conciencia, verbalizado, es decir, desprogramable. Tengo que, debo, es igual a creencia que me pertenece. Tienes que, debes, es una creencia que pertenece a los demás. Para recuperar el contacto consigo mismo después de una separación, uno debe aislarse y observarse, estar consigo, experimentar cada parte de uno mismo a medida que se van presentando, favorecer la retirada estratégica de los demás para alcanzar una presencia de sí mismo, el recogimiento interior para hacer sitio a uno mismo y a los demás, la meditación abierta y tranquila, la apertura hacia el otro a través de la intimidad consigo mismo, el silencio habitado, la aceptación profunda de las dependencias y la autonomía propias. El encuentro consigo mismo únicamente puede realizarlo uno mismo. Vamos a recuperar el contacto con nosotros mismos. Hazlo de la siguiente manera. Toma contacto con tu cuerpo y después toma conciencia de la posición de tu cuerpo, del contacto de tu cuerpo con el asiento, con el entorno sensorial, de la temperatura del lugar y después de tu respiración. En todo momento puedes modificar algo si lo deseas, desplazarte, respirar más hondo, todo lo que sea bueno para ti. E ir progresivamente hasta tu centro, ahí donde lo sientes, lo resientes, lo sitúas, y todo tu cuerpo está al servicio de ese centro, todo va hacia ese centro, y todo viene de él. Y esto es muy importante, al mismo tiempo que tus oídos escuchan, tu conciencia está en ese centro, y a la vez atenta al mundo que te rodea, tanto interior como exterior. Llena tu cuerpo de ti, habítate completamente. Relájate, sé consciente de los límites de tu piel. Entra progresivamente en una conciencia inconsciente. Algo dentro de ti sabe dónde estás, sabe lo que sientes, y es estable y a la vez fluido. Está en movimiento y luego lo respiras, te respiras. Continúa este viaje de conciencia, de confianza, de presencia, haciéndote consciente de tus valores, haciéndote a ti mismo esta pregunta repetidamente. Para mí, ¿qué es lo que cuenta? Para mí, ¿qué es lo que cuenta? Para mí, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué quiero satisfacer? ¿Qué valores profundos son importantes para mí? ¿Qué valores profundos son importantes para mí? ¿Qué valores profundos son importantes para mí? A veces esos valores se ocultan, como si estuvieran metidos dentro de un sobre. Y yo me puedo imaginar ese sobre encima de, luego en un momento u otro tomar ese sobre y cuando me agrade o me apetezca,
abriré ese sobre y lo leeré. En el fondo, ¿qué es lo que hace que sea importante estar aquí? ¿Cuál es la palabra que surge? La frase. Léela, compréndela. Y luego aparecen cartas que vienen de nuestros antepasados. Abres esa carta. También pueden haber cartas que vienen del cielo, con mensajes para ti. ¿Cuál es el sentido sagrado de estar aquí? Cuando estés preparado o preparada, abre tu corazón. Ahora estás frente a un ser. Simplemente puedes estar ahí, presente en tu cuerpo, en tus valores, presente en lo sagrado. Aparece ese otro ser. Puede ser tu maestro interior, tu ángel, tu aliado, tu doble. Es ese personaje que te presta ayuda. Puedes darle un nombre para presentarlo. Él tiene acceso a todas tus experiencias. Ese amigo íntimo está en contacto con lo que has vivido y puedes sentirlo en alguna parte. Tiene acceso a tu biblioteca grandiosa inconsciente. ¿Por qué acordarse de todo? Él se acuerda de todo. Tú solo tienes que recordar que Él existe y dejarlo trabajar. Con confianza, con confianza. Cuanto más distendida estás, más Él puede viajar, más acceso tiene a un número importante de experiencias, de recuerdos. Respira. Vuelve a tu propio centro. Pase lo que pase. Y sigues proyectándote en los días, las semanas, los meses por venir, dejando a tu inconsciente continuar lo que estás viviendo y poniendo en marcha todo lo que es bueno para ti. Sobre el destino y el perdón. El hombre es libre de trastocar su destino, para bien y para mal. Yo le he retorcido el cuello a la fatalidad. Doy fe de que el perdón es el acto más difícil de realizar, más fuerte que el odio. El perdón no es una varita mágica. Existe el perdón del querer y el del poder. Uno quiere perdonar, pero no puede. Cuando se puede, cuando por fin el corazón y la cabeza acaban estando de acuerdo, queda el recuerdo. Esas cosas dolorosas que suben a la superficie, que turban y reavivan el odio. Ese es el perdón de la memoria. No es el más fácil, exige mucho tiempo. Perdonar no es olvidar, es aceptar vivir en paz con la ofensa. Para perdonar hay que recordar. No sepultar la herida, enterrarla, sino por el contrario sacarla fuera, a la luz. Una herida oculta se infecta y destila veneno. Es necesario mirarla, escucharla para que se convierta en fuente de vida. Yo doy fe de que no hay herida que el amor no pueda cicatrizar poco a poco. Muchas veces, frente al sufrimiento, ocurre eso. Uno no tiene nada que decir, sobre todo no pretender que vamos a ayudar al que sufre. Ante el sufrimiento lo único que se puede hacer es estar presente. Las heridas que recibimos son algo así como las hojas muertas que se quedan enganchadas todo el invierno a la rama. Tendrán que caer para hacer sitio a las yemas verdes. Esto no equivale a decir que esas heridas, al desprenderse, se olvidarán, pero la vida no se detiene en una estación. Para cicatrizar es importante abrirse como las hojas de un árbol. Dejar que el pasado haga remolinos es permitir que florezca el futuro. El abandono es una grieta. A veces está oculta, otras es muy visible. Sobre todo no confiarse. Uno examina a todo el mundo. No se cree que le puedan amar.
No quiere que se repita el abandono. El corazón de los abandonados muchas veces es como un colador. Se llena el colador de amor indefinidamente y el amor se escapa por los agujeritos. En el nacimiento hay una transmisión. En el abandono no hay transmisión, ni complicidad, ni recuerdos. Solo lo imaginario. La imaginación es lo que tranquiliza al niño abandonado. Su imaginario ha construido una lógica de supervivencia. El que tiene una familia es como un jardín bien atendido. El que no la tiene es también un jardín que tiene buenos frutos y flores hermosas, pero que no se ven porque están recubiertos de hierbajos y zarzas. No estamos para ayudar a los demás, sino para escuchar su historia, para que encuentren su propio camino de paz. Se da el caso de aquel que se ha sincerado mucho y parece distante al día siguiente, un poco incómodo por cruzarse con su confidente de la víspera. Es que le ha dado vergüenza el haberse mostrado. Para ayudar a la persona herida también hay que aceptar que nos ayude ella. Si sabes darle las gracias por lo que te aporta, podrá atreverse a pedirte ayuda otro día. Ayudar muchas veces es acompañarse a sí mismo. Ayudar a los demás es acompañar aceptando no entenderlo todo. Llegáis con vuestras diferencias, os marcháis con vuestras semejanzas. Reírse es aceptar el riesgo de parecer idiota. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Acercarse a alguien es arriesgarse al compromiso. Exponer los propios sentimientos es arriesgarse a exponer el yo profundo. Presentar las ideas a los sueños propios a la gente es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser correspondido con amor. Vivir es arriesgarse a morir. Intentar es arriesgarse a fracasar. Hay que aceptar riesgos porque el mayor peligro en la vida es no atreverse a nada en absoluto. El que no arriesga nada, nada hace, nada tiene. Para evitar el sufrimiento y la tristeza, pero no aprende nada, no siente nada, no puede ni cambiar ni desarrollarse. Encadenado por su certeza se vuelve esclavo, abandona su libertad. Solo son libres los que arriesgan. Un fulano que está lleno de vacíos queda enseguida vacío de llenos. A ese alguien lleno de quejas pero vacío de vida, se le animará a vivir, ávido, su secreto sagrado que secretamente lo llena. Consejos para un moribundo. Aflójate, lo que llegue permítelo, deja fluir. Perdona a los demás y procura recibir su perdón si lo juzgas necesario. Piensa en aquellos, vivos o muertos, a los que aún guardas rencor, o de los que tienes miedo. Convócalos en espíritu y perdónate a ti mismo. Permite al otro que te ofrezca su perdón. Si es posible, haz venir al otro, o si no, hazlo dentro de ti mismo, a través de un diálogo interior. Pide para ello la ayuda puntual de alguien en quien confíes. Aceptación. Ve, siguiendo, abandonándote a él, el proceso que se está desarrollando en ti. Colabora, no te opongas, no luches. Deja que se vuelva insensible todo lo que se va volviendo insensible. Las cosas son lo que son. La naturaleza, la existencia lo sabe mejor que tú. Abandónate a la sutil corriente de energía que se retira lentamente de ti, desde abajo hacia arriba, partiendo de los pies. Tu sistema auditivo sigue funcionando hasta el último momento, aunque ya no puedas comunicarte. Concédete permiso para irte. Dite a ti mismo que lo que ocurre está bien. Repite eso sin cesar. Cuando llega la hora, llega. Nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde. La naturaleza se encarga de todo, no debes tener miedo. Expresa abiertamente lo que deseas a quien deseas, o no deseas tener junto a ti y donde quieres morir.
en tu casa o en otro sitio. Vela, si puedes, por permanecer despierto hasta el último momento. Que tus últimos pensamientos sean pensamientos de amor. No alimentes ningún sentimiento de odio o de rencor. Sigue la luz, no te dejes distraer, sigue la luz. Que tu atención sea siempre interior. Métete totalmente dentro de ti mismo. Lo que ocurre se produce solo. No te opongas, déjate ir. Sigue los procesos internos sin identificarte con ellos. Cuando ya sepas con certeza qué va a ocurrir, en lo posible no tomes ningún medicamento. ¿Dónde está nuestra verdadera identidad? Todos vivimos personajes muy diferentes, pero la identidad está más allá de esos personajes. Incluso cuando ya no hay personaje, seguimos existiendo. ¿Qué es la identidad? Es lo que atraviesa a todos los personajes. No debemos confundir la identidad con la identificación. Si me identifico con un personaje que pierdo, me desplomo. Es el vacío, la nada. La creencia está ahí para justificar el hecho de que no me presto atención a mí mismo. ¿Realmente tienes ganas de aprender a ocuparte de ti mismo, a conocerte? ¿Aceptas abandonar tus comportamientos antiguos, que son la consecuencia de la creencia instalada? Todo está ahí, en el fondo de ti y en ningún otro sitio. La identificación no es la identidad. El que se siente agredido. Mi padre tiene un cuchillo en la mano y me está fabricando un carrito con unas tablitas. Mi padre lanza un grito y levanta la mano llena de sangre. Se ha clavado el cuchillo en el dedo. Me acerco hacia él y me detiene un golpe violento. Me lo ha dado mi madre, con espuma en los labios, con los puños crispados. Si tu padre se hace daño es por tu culpa, y me echa fuera. Puedo tener 5 años y creerme un parricida. ¿Es que mamá ama tanto a mi padre? Por eso se ha puesto así. Mi madre suele aparecer para tirarme de las orejas y darme de cachetes. Es por mi bien, así que cuantos más pelos me arranca, cuantos más pescozones me da, más me convenzo de que es una buena madre y de que yo soy un hijo ingrato. Sí, ingrato, porque yo algunas veces por las noches mientras me rascaba los chichones, no me ponía a bendecirla a ella, y hasta el final mismo de mis oraciones no le pedía a Dios que le conservara la salud para que velase sobre mí y siguiera prodigándome sus amorosos cuidados. Daría muchas cosas por recibir una bofetada. Mi madre se pone contenta cuando me da una bofetada, se le alegran las pajarillas. Qué felicidad que me hayan herido y estar tumbado en esta cama. Si no, nunca me habría enterado de que mi madre me quería. Texto extraído del libro El niño, de Jules Vallès. A aquel que sufre agresión, ¿quién le agrede? ¿Cuál es el motivo de que la víctima se deje agredir? ¿Y quién se deja agredir? Sí, ¿por qué te dejas? La pregunta adecuada sería, ¿por qué no reaccionas cuando otros que no son tú sí que plantan cara? ¿En nombre de qué no le partes la cara al otro o no lo denuncias? Eso es porque te juzgas merecedor del golpe. Un niño sufre un incesto, una violación, bofetadas, después de lo cual se juzga a sí mismo y se cree culpable, malo, caído en falta. No se defiende, porque si no le van a dar más o se van a burlar de él. El otro te grita y tú lo aceptas. ¿Por qué? Porque crees que no vales nada, que eres culpable, que te mereces eso y más. Así que dejas hacer al agresor.
Tienes mala opinión de ti, mala estima, mal juicio sobre ti mismo. Te juzgas agresivo, malo, culpable, y como te lo mereces te dejas agredir. La única agresión es agredirse a uno mismo. Esto se puede resentir y llevar por nombre: culpabilidad, vergüenza, baja estima de uno mismo, sentimiento de culpa, no estar a la altura. Esto puede ir acompañado de creencias como soy malo, malvado, hago el mal, lo que me pasa es lo que me merezco, no soy buena persona, debería mejorar. Comportamientos cuando me agreden: o bien me borro, baja estima de uno mismo, o planto cara, alta estima de uno mismo. En el lenguaje de los agredidos podemos encontrar minimizaciones tales como estoy de más, un poquito, no tiene importancia, no pasa nada. Por ejemplo, estoy un poco triste, se me ha muerto el perro y era lo único que tenía. En conclusión, cuando se presenta la patología es que nos hemos borrado, es decir, que secretamente tenemos una imagen mala de nosotros mismos. Al principio sufrí agresiones y después lo olvidé. Lo que queda de todo esto es que soy responsable de lo que siento, de lo que hago, de lo que pienso. Lo que me sucedió lo provoqué yo. Aunque eso no es cierto, pero vamos, en absoluto. Para sobrevivir me forjé una creencia, por ejemplo: soy malo, soy malvado, soy negativo, soy culpable, entonces acepto que me agredan. A esto se le añade el miedo a hacer daño, a reproducir lo que sufrí yo. Además, el agresor me hace creer que me tengo merecido lo que me está haciendo, que el responsable soy yo. Sentirse culpable es agredirse a uno mismo. Los que han reprimido esta culpabilidad se sienten culpables y se dejan agredir por todo el mundo. Pero, ¿quién soy? ¿Una buena persona o un mal bicho? El mental del niño se plantea esta pregunta numerosas veces cuando interactúa con los padres, los hermanos, la familia, los compañeros, los grupos, los desconocidos. Sí, cuando somos niños esto se produce muchas veces al día, y el niño se construye sobre esta evaluación continua de sí mismo, como los deberes del colegio para casa, los exámenes, las notas, el primer sueldo. Es un fenómeno de apilado de experiencias en el inconsciente, para responder a la pregunta angustiada y estructurante: ¿quién soy? Si las respuestas del entorno son valorizantes, buenas, acogedoras, benevolentes, entonces más tarde, en caso de agresión, reaccionaré. No me dejaré hacer cuando sienta que no me respetan. Si las reacciones han sido tibias, entonces no reaccionaré, me dejaré hacer, padeceré, me someteré. Es el efecto felpudo. El niño al que su madre ya no lleva en brazos intenta anudar con esfuerzo un contacto de mirada. Y esa mirada no es solamente una forma de mantenimiento del vínculo, es también una fuente de sentido sobre lo que experimenta el niño. Cuando el entorno se vuelve incomprensible y todo parece desplomarse a su alrededor y en su interior, es en esa mirada donde busca una confirmación de sí mismo, y al mismo tiempo busca ansioso en ella un punto de anclaje. Ve en la mirada de su madre a la vez sus preocupaciones relativas a él y la respuesta a esas preocupaciones. Si la mirada materna está impregnada de culpabilidad en el momento en el que el niño intenta engancharse a ella, es más que probable que éste interiorice esa culpabilidad. Al convertirse en depositario de ese sentimiento que no le pertenece, se siente responsable de un acto que no obstante no ha cometido. Esto es la transferencia de culpabilidad. Lo maravilloso y lo dramático que hay en el niño es su credulidad. Cree lo que ve, lo que el otro dice de él, cómo el otro lo define, lo acaba, lo niega. Y la relación madre-hijo se interioriza. Cuando una persona viaja al interior de sí misma, entra en contacto con su memoria,
esa suma de relaciones vividas. Si es agradable, la persona tendrá una autoestima alta y le será fácil estar dentro de sí mismo, con el fin de escuchar y después satisfacer sus propias necesidades. Si es desagradable, la persona no elegirá interiorizarse. Confundirá su ser real con las relaciones que ha tenido. Por consiguiente, se sentirá agredida por sí misma cada vez que entra en contacto consigo, de modo que se nutrirá del exterior y se identificará con el exterior. Constantemente confundimos nuestro ser esencial y nuestro ser relacional. El exterior se acepta cuando ya se encuentra en el interior de mí. Si el diablo encuentra la silla puesta, dentro se queda. Es la metáfora de esto. Algunas personas se expresan así: se burlan de mí y yo me dejo porque creo, con una creencia emocional, inconsciente y biológica, que es normal, que es justo que se burlen de mí. No hay otra opción. Por otro lado, cuando me prodigan halagos me siento incómodo. Balance. A propósito de la imagen de ti. 1. Viene alguien hacia ti, llorando, gritando, pidiéndote algo, impidiéndote hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionas? ¿Te sometes? ¿Aceptas sin pensarlo? ¿Estás a la escucha de tus necesidades, de lo que es justo para ti? ¿Sabes decir no, ahora no? ¿Sabes hablar de ti? ¿Estás en actitud goma? Y en ese caso, ¿en qué porcentaje? ¿Frente a todo el mundo o a algunas personas solamente? 2. Busca un ámbito en el que reaccionas en caso de afrenta, de insulto y de intimidación. Busca otro ámbito en el que no sabes reaccionar. ¿Cuáles son las diferencias previas? ¿Y tú mismo? ¿Qué percepción de ti tienes en cada contexto de tu vida? ¿Cuáles son las diferencias que provocan que en un contexto te sientas mal, juzgado, y en otro a gusto, seguro de ti mismo? Recuerda, la imagen de uno mismo se construye durante la infancia. Un niño deja caer un objeto. ¿Cuál es su primera reacción? Busca los ojos de su madre con el fin de leer, de encontrar y adivinar en ellos sus pensamientos a través de sus reacciones emocionales. Escucha su voz, observa intensamente sus gestos porque yo no sé qué valor tiene mi comportamiento. ¿Lo que he hecho está bien o mal? Saca deducciones rápidas, aleatorias, inconscientes. Se ha enfadado, es por culpa mía. Está contenta, es gracias a mí. ¿Me sigue queriendo? En esta frase, lo que he hecho, ¿es bueno o malo? Hay que oír al verbo ser, en lugar del verbo hacer. ¿Soy bueno o malo? Y es de ahí de donde vienen la mayoría de nuestros problemas, de nuestros trastornos, de nuestras confusiones. Lo que he hecho se vive como lo que soy. Todos abandonamos nuestra infancia con una herida. Con el tiempo podemos transformar nuestras responsabilidades en don. Las culpas que constelan la psique pueden convertirse en fuentes de belleza de un hombre o de una mujer. Las injusticias que nos han hecho sufrir nos invitan a abrazar la más humana de todas las vocaciones, sanarnos a nosotros y a los demás. O me borro o planto cara. Me reconcilio conmigo mismo. Recupero la parte de sombra que hay dentro de mí. Debemos encontrar cuáles son nuestras creencias relativas a nosotros mismos. Encontrar el origen de esas creencias, la situación, a la persona que nos ha hecho creer eso. Encontrar las consecuencias de eso en nuestra vida de hoy. ¿Cómo seríamos sin esas creencias? ¿Quiénes seríamos? El problema solo es un problema emocional y mental. Nada más. Es un problema porque el resentir se ha detenido, congelado,
bloqueado, se ha quedado estancado. De hecho, esa vivencia es una experiencia. Entonces se trata de lograr mover, de dar movilidad, margen de elección, un sentido nuevo para liberar al ser que está encarcelado dentro de nosotros. No hay hombres malvados, sino solamente hombres que sufren. Tolstoy. Veamos algunos síntomas. El asma. Me siento privado de espacio, de libertad, de vida, de confort, así que quiero abrir a fondo mis bronquios. Y al mismo tiempo lo que me propone me oprime, me intoxica. Así que me cierro a esta contaminación, a esta atmósfera. Quiero una habitación grande y perfumada, ventilada, y me obligan a dormir en el sótano. La esclerosis múltiple. Tengo que hacer en el mismo instante dos gestos contrarios: irme y quedarme, levantarme, sentarme. Los padres del niño X se divorcian y le proponen que se vaya con uno de los dos, el que él escoja. Pero si se va con mamá no volverá a ver a papá y al contrario. Haga lo que haga, sale perdiendo. La psoriasis. Para no ser agredido me separo de mí, de aquel que soy. En el colegio, si expreso lo que siento, se van a reír de mí. Me van a criticar, a juzgar y luego a rechazar. Si no expreso lo que siento, no se me acerca nadie y me siento solo. Dolor. El contacto se me impone. Uno se quema la mano, le duele, es una señal. No tengo que estar en contacto con esto. Cuando nos damos un golpe contra una ventana se produce dolor. Luego el contacto es impuesto. Estoy separado del confort. Tintero. Puesto que hay un dolor, así pues hay un efecto, algo que se añade. Estoy separado del confort, de la suavidad, del placer, de la sensación. Sentir algo mejor que nada. La alternancia de anorexia y de bulimia. El alimento afectivo es a la vez tóxico e indispensable. Sin él no puedo vivir, con él me muero. Necesito afecto, ternura, pero creo que ese afecto me hace daño y lo rechazo. La enfermedad de Alzheimer. La gente me agrede, me aburre. Quiero aislarme de ellos, meterme en una burbuja, pero no soporto la soledad. Quiero no estar separado y al mismo tiempo no quiero que me invadan. Necesito al otro, que no esté demasiado lejos, pero tampoco demasiado cerca. Estoy en una clínica, me atienden, resuelvo mi conflicto de separación y lo pongo todo a distancia porque estoy metido dentro de mi mundo interior. Soluciono mi conflicto de agresión. La esquizofrenia. El señor X está catalogado como esquizofrénico. Para él, sexo igual más sexo, igual menos. Si no tiene una relación sexual cada día se siente muy mal, frustrado. Cuando tiene una relación sexual se siente caído en falta, porque está convencido de que Dios lo va a castigar, de que el sexo lo aleja del paraíso. Entonces se prohíbe a sí mismo pensar en el sexo, pero se siente frustrado y se deprime. Pasa a la acción, se masturba e inmediatamente se siente fatal. No tiene ningún momento de confort, no está nunca satisfecho. Me agredo yo mismo, culpable, estúpido, inútil, me separo de mí. No tengo derecho a expresarme, a ser, a vivir mis deseos y mis pulsiones. En resumen, no hay ningún lugar de paz. Me siento como en el filo de una hoja de papel. Con X estoy mal, sin X estoy mal. Es una doble coerción. Sobrepeso. El exceso ponderal, la sobrecarga grasa, soportan el peso de numerosas descodificaciones posibles. He sido abandonado, traicionado, dejado de lado. Echo de menos el peso de su presencia. Para dejar de padecer esto tengo que ser fuerte, contar solo conmigo, construirme yo solo. Mi estrategia para no
no volver a ser ni agredido ni abandonado, es revestirme con un traje hecho de gordura y de grasas. Esta manta que se me pega a la piel amortigua los golpes que podría sufrir, me protege del frío y me procura calor. Con mi grasa ya no estaré nunca más solo, nunca más tendré frío. Se acabó el vacío. Estreñimiento. Cuando el otro está, quiero que se quede conmigo, dentro de mí, que no me abandone. Cistitis. Cuando está fuera, quiero que se quede fuera. La gente soñadora crea un mundo interior. Se evade en las novelas, la ciencia ficción, las drogas, la música romántica, la pintura. En cuanto hay un problema, salen huyendo y se atrincheran detrás de una nube de humo de marihuana, un pensamiento agradable, una película interior. La televisión o la radio encendida permanentemente. Los pensamientos. Los acúfenos son ruidos que produce el cerebro con el fin de llenar un vacío insoportable. Pueden aparecer asimismo por otra razón, protegerse de una agresión auditiva que nos coloca bajo presión. Televisión, radio y música constante son ejemplos de acúfenos exteriores. Los pensamientos son los acúfenos de la mente, del mental, con el fin de no vernos confrontados con el vacío existencial. Todas las formas de droga, de sueño, de evasión. Algunas personas están como ausentes, es decir, se borran. No se implican en lo real porque tienen sin hacer un duelo, el duelo de un sueño, de un imaginario, de un fantasma. Así, esta gente está a la vez en la goma y en el tintero. Hacen una inversión. Para ellos sus deseos, sus sueños, es decir, lo que no han podido realizar, son más reales que la realidad y eso les permite aguantar, sobrevivir psicológicamente. La realidad ya no les interesa, porque esa realidad es para ellos una ilusión, no es posible, es una pesadilla. Este imaginario puede ser de ayuda durante unos meses. Tener sueños, deseos, objetivos, permite levantarse por la mañana, tener energía, encender las glándulas suprarrenales. Pero progresivamente el beneficio se invierte para convertirse en un maleficio, un freno. Ya no se implicarán en lo real, ya no descubrirán lo positivo, la belleza de lo real. Naufragarán en alguna forma de depresión. Creencias que preparan los conflictos. Hay 4 cuadrantes de la vida que organizan nuestras experiencias: lo que percibimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Observamos el mundo mediante nuestros 5 sentidos. De nuestras observaciones nacen pensamientos. Ya no quiero más, qué feo es peligroso, es estupendo, quiero más. Estos pensamientos provocan resentires, emociones, deseo, asco. Y nuestras emociones, cuando se produce el bioshock, provocan comportamientos. Los pensamientos forman pantalla entre el mundo exterior y el mundo interior. En realidad, el mundo exterior no existe, o si lo prefieren, nadie lo conoce realmente. Cuando creemos hablar del mundo exterior, en realidad hablamos de nuestro mundo interior, es decir, de la creación, de la construcción permanente en nosotros del universo. Para decirlo de modo más sencillo, estamos constantemente hablando de nosotros mismos. Si por lo menos 2 personas en la Tierra hablasen realmente del mundo exterior, de la realidad, estarían de acuerdo en todos los puntos. ¿Conocen ustedes a esas 2 personas? Ejemplos de creencias. Pienso que está prohibido. Creo que es peligroso. ¿Prohibido o peligroso? Ser adulto. Crecer
ser autónomo, obtener placer, cambiar, resentir, reaccionar. Estando instalada en la negación, la persona no se da cuenta de su problema. Para curarse de algo hay que tener conciencia de ese algo. Nos descargamos sobre el otro. Personas psicorrígidas son las que no quieren cambiar. El que tiene que cambiar es el otro, que siempre se equivoca y que siempre tiene la culpa. Yo soy víctima, es el otro el que me hace infeliz. ¿Qué es más importante? ¿Estar en paz o tener razón? ¿Qué vale más? ¿Yo o mi trabajo? ¿Yo o mi sueldo? ¿Yo o lo que piensan los demás? ¿Yo o mi terreno? ¿Cuál es la diferencia entre una herida que se nos queda en el corazón y nos mengua y una herida que nos lleva a crecer? Es la manera como la utilizamos o no, con el fin de aportarnos la energía necesaria para cambiar algo en el mundo, para aportar nuestra contribución. Es la ilusión y el nacimiento del ego orgulloso y sin igual.